Todos en el rancho ya habían desistido del Mustang salvaje, que resistía cualquier intento de acercamiento, como si llevara consigo un dolor antiguo que nadie entendía. Pero cuando la joven entró en el corral y él giró la cabeza lentamente, algo cambió. La mirada antes feroz vaciló, como si hubiera reconocido algo que nadie allí podía ver. El equipo, que antes se reía de la idea de que ella lo intentara, quedó inmóvil. Y cuando el animal dio un paso en dirección a ella, el silencio que se apoderó del rancho hizo que hasta los más experimentados contuvieran la respiración. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Maldita sea esta sequía del demonio. Ni las lagartijas quieren vivir en esta tierra ya, gruñó don Joaquín Mendoza mientras miraba al horizonte polvoriento desde la galería de su casa. Paciencia, patrón, respondió Raúl Sánchez ajustándose el sombrero gastado. Las lluvias llegarán, siempre llegan. El sol apenas comenzaba a asomarse por las colinas doradas de Sonora. El cielo, de un azul intenso, prometía otro día sin nubes ni esperanza de lluvia. Don Joaquín se pasó la mano por el bigote bien cuidado y suspiró. A sus 60 años había visto muchas sequías, pero ninguna tan persistente como esta. El rancho Las Águilas, ubicado a las afueras de Hermosillo, había sido el orgullo de don Joaquín durante décadas. Ahora, con los corrales medio vacíos y los pastizales secos, el rancho era apenas una sombra de lo que fue. «Raúl, ¿cuántos caballos nos quedan?», preguntó don Joaquín mientras caminaban hacia los establos. «22, patrón. Perdimos a la yegua vieja anoche». Don Joaquín cerró los ojos un momento. Cada pérdida dolía como si fuera la primera. ¿Y agua en el pozo? Suficiente para 2 semanas, quizás 3 si somos cuidadosos. En ese momento, Mateo Jiménez, el vaquero más joven del rancho, se acercó corriendo. Con apenas 20 años, Mateo tenía la energía que don Joaquín recordaba haber tenido alguna vez. «Don Joaquín, Raúl, la cerca norte se cayó otra vez, y los Mendoza de la propiedad vecina dicen que vieron huellas de coyotes cerca». «Coyotes, lo que nos faltaba», murmuró don Joaquín. «Mateo, ve con Pedro y arreglen esa cerca. Raúl, revisemos el pozo de agua». Mientras Mateo se alejaba, don Joaquín observó el rancho que se extendía ante él. Las Águilas había sido famoso en todo Sonora por sus caballos. Compradores venían desde Ciudad de México, Guadalajara e incluso Estados Unidos para adquirir los mejores ejemplares del rancho. Pero los últimos 3 años de sequía habían golpeado duro. «¿Sabe, patrón?», dijo Raúl mientras caminaban. «Mi padre decía que cuando la tierra está más seca es cuando las lluvias están más cerca. Tu padre también decía que el tequila curaba el mal de amores y mira cómo terminó», respondió don Joaquín con una media sonrisa. Ambos hombres rieron. Habían sido amigos desde niños, creciendo juntos en las tierras áridas de Sonora. Ahora, uno era el dueño y el otro el capataz, pero el respeto mutuo nunca había cambiado. La rutina diaria comenzó como siempre. Los pocos vaqueros que quedaban alimentaban a los caballos con el escaso heno disponible. Las gallinas picoteaban desganadas en el suelo polvoriento. En el corral principal, Mateo intentaba entrenar a un caballo joven. «Suave, Mateo, suave», aconsejó don Joaquín al ver cómo el muchacho tiraba con demasiada fuerza de las riendas. «El caballo siente tu impaciencia». «Perdón, patrón, es que quiero ser el mejor domador de Sonora, como usted fue». Don Joaquín miró al joven con cariño. «Para eso necesitas paciencia. Yo tardé 30 años en aprender lo que sé». El sol subió alto en el cielo, castigando la tierra con su calor. A mediodía todos buscaron sombra para descansar. Don Joaquín entró a su casa, una construcción sólida de adobe con techos altos. En la sala principal, sobre la chimenea, colgaba un retrato de María, su esposa fallecida 15 años atrás. «Otro día sin lluvia, vieja», le dijo al retrato mientras se servía un vaso de agua. «El rancho se nos muere poco a poco. ¿Qué harías tú?». El retrato mostraba a una mujer hermosa, de ojos grandes y sonrisa amable. Don Joaquín recordaba cada detalle de ella, su voz, su risa, el olor a jazmín de su cabello. Cuando María vivía, el rancho prosperaba. Ella tenía un don especial con los animales, especialmente con los caballos. «Los animales sienten lo que llevamos dentro», solía decir María. «Si les hablas con miedo, te temerán. Si les hablas con amor, te amarán». La tarde transcurrió lentamente. Don Joaquín revisó las cuentas del rancho, números que cada mes eran más preocupantes. Raúl organizó a los vaqueros para reparar cercas y revisar a los animales. Mateo siguió con su entrenamiento, determinado a mejorar.
Cuando el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, los trabajadores terminaron sus labores. Era sábado, día de visita a Santa Rosa, el pueblo más cercano. ¿Viene a la cantina, patrón?, preguntó Mateo, ya limpio y con su mejor camisa. No, muchacho, esos días quedaron atrás para mí, respondió don Joaquín. Pero tú ve, diviértete. Solo recuerda que mañana hay trabajo. Yo lo acompaño, Mateo, dijo Raúl. Alguien tiene que asegurarse de que llegues entero mañana. Los vaqueros subieron a la camioneta vieja y partieron hacia Santa Rosa, dejando una nube de polvo a su paso. Don Joaquín quedó solo, como cada noche, con sus pensamientos y el retrato de María. En la cantina El Coyote, el ambiente era animado. Hombres y mujeres de los ranchos cercanos se reunían para beber, bailar y olvidar por unas horas la dureza de la vida en el campo. Raúl y Mateo se sentaron en una mesa junto a otros vaqueros. Raúl, ¿cómo está el viejo Joaquín?, preguntó Tomás, capataz del rancho El Saguaro. Fuerte como siempre, respondió Raúl, aceptando un vaso de tequila, preocupado por la sequía, como todos. Dicen que Las Águilas está casi en quiebra, comentó otro hombre. Una lástima, era el mejor rancho de caballos de todo Sonora. Las Águilas sigue en pie, defendió Mateo con vehemencia, y volverá a ser el mejor cuando lleguen las lluvias. Las lluvias, se burló Tomás. Llevamos esperándolas 3 años, muchacho. La conversación siguió, mezclada con tequila y cerveza. Historias de caballos salvajes, de tormentas pasadas, de tiempos mejores. A medianoche, cuando la música estaba más alta, un hombre desconocido entró a la cantina. Vestía ropa cara y botas brillantes. Todos notaron su presencia. ¿Quién es?, preguntó Mateo a Raúl en voz baja. Diego Fuentes, de Ciudad de México. Compra caballos para carreras y otras cosas menos legales. Diego se acercó a la barra y pidió un tequila. Luego miró alrededor, estudiando a los presentes. Su mirada se detuvo en Raúl y Mateo. «Ustedes son del rancho Las Águilas, ¿verdad?», preguntó, acercándose a su mesa. «Así es», respondió Raúl con cautela. «¿Qué se le ofrece?». «Oí que tienen problemas. Estoy interesado en comprar caballos buenos. Pago bien». Diego sonrió mostrando dientes demasiado perfectos. «Tendrá que hablar con don Joaquín», dijo Raúl. «Nosotros solo somos trabajadores». «Por supuesto, tal vez visite el rancho pronto». Diego dejó su tarjeta sobre la mesa y se alejó. Mateo tomó la tarjeta. «¿Crees que el patrón venderá caballos?». «No lo sé, muchacho, las cosas están difíciles». Raúl terminó su tequila de un trago. «Vamos, es tarde ya». Mientras tanto, en el rancho, don Joaquín observaba el cielo nocturno desde su galería. Las estrellas brillaban con fuerza en la oscuridad. Al oeste, nubes negras comenzaban a formarse. «¿Será posible?», murmuró, sintiendo una leve esperanza. «¿Lluvias al fin?». Entró a la casa y se detuvo frente al retrato de María. «Mañana será un nuevo día, vieja, quizás mejor que hoy». En ese momento, no podía imaginar cuán cierto sería eso, ni cómo un caballo salvaje, negro como la noche más oscura, cambiaría el destino del rancho Las Águilas para siempre. A la distancia, un relámpago iluminó el horizonte por un segundo, y luego otro. La tormenta se acercaba a Sonora, trayendo consigo mucho más que agua para la tierra sedienta. La tormenta llegó con furia esa noche. La lluvia golpeaba el techo del rancho como si 1000 piedras cayeran del cielo. Los relámpagos iluminaban el paisaje cada pocos segundos, seguidos por truenos que hacían temblar las paredes de adobe. Don Joaquín no podía dormir. Se levantó de la cama y miró por la ventana. La lluvia caía en cortinas gruesas, formando ríos pequeños que corrían por el suelo reseco. Era la primera tormenta fuerte en meses. «Al fin», murmuró, sintiendo como su corazón se llenaba de esperanza. Un trueno especialmente fuerte sacudió la casa. Casi al mismo tiempo, alguien golpeó la puerta con fuerza. Don Joaquín se apresuró a abrir. Era Raúl, empapado hasta los huesos. «Patrón», gritó por encima del ruido de la lluvia. «Tiene que venir. Encontramos algo en las colinas». «Con esta tormenta, ¿qué hacías afuera, Raúl?». «Fuimos a buscar a las vacas que se escaparon ayer, pero encontramos algo más». La urgencia en la voz de Raúl hizo que don Joaquín se vistiera rápidamente. Tomó su impermeable viejo, sus botas y un sombrero. Juntos salieron a la noche tormentosa. Cerca del corral grande, varios vaqueros rodeaban algo. Mateo sostenía una linterna que apenas iluminaba entre la lluvia. Cuando don Joaquín se acercó, lo vio. Un caballo negro, más negro que la noche misma, con una mancha blanca en forma de estrella perfecta en su frente. «¿De dónde salió?», preguntó don Joaquín, maravillado por la belleza del animal.
Lo encontramos en el barranco del este, explicó Raúl. Estaba perdido, asustado por la tormenta. Nos costó 3 horas atraparlo. El caballo negro se movía inquieto dentro del corral improvisado que habían hecho los vaqueros. Era grande, musculoso, con un pelaje que brillaba bajo la lluvia. Sus ojos, oscuros y profundos, miraban a todos con recelo. Es salvaje, dijo Mateo, mostrando una herida en su brazo. Me dio esta patada cuando intenté acercarme. Don Joaquín se aproximó a la cerca. El caballo lo miró fijamente, como evaluándolo. Por un instante, ambos se observaron en silencio. Algo en esos ojos oscuros le recordó a don Joaquín su propia juventud rebelde. Parece que la tormenta nos trajo un regalo, dijo finalmente. Lo llamaremos Relámpago. 3 días después, la tormenta había pasado. La tierra sedienta había bebido toda el agua y ya pequeños brotes verdes comenzaban a aparecer en los campos. El rancho Las Águilas parecía revivir lentamente, pero Relámpago seguía tan salvaje como el primer día. Estaba ahora en el corral principal, donde todos podían verlo. Era un espectáculo. Su pelaje negro brillaba bajo el sol. Su cuerpo poderoso se movía con gracia y fuerza. Nunca vi un caballo así, comentó Raúl mientras él y don Joaquín observaban al animal desde una distancia segura. Es un Mustang puro, respondió don Joaquín, de los que ya casi no quedan en las montañas. ¿Cree que podremos domarlos, patrón? Todo caballo puede ser domado, Raúl, solo necesitamos tiempo y paciencia. Pero el tiempo pasó, y la paciencia se agotó. Semana tras semana, mes tras mes, los vaqueros intentaron acercarse a Relámpago. Usaron todas las técnicas que conocían: sogas, lazos, comida, caricias a distancia. Nada funcionaba. Relámpago mordía, pateaba y relinchaba con furia cuando alguien intentaba tocarlo. 3 vaqueros terminaron heridos en los primeros 2 meses. Para el final del primer año, ya nadie quería entrar al corral con él. Este caballo tiene el diablo adentro, dijo Pedro, uno de los vaqueros más viejos, mientras todos tomaban café una mañana. He visto caballos salvajes toda mi vida, pero ninguno como este. Es solo un animal asustado, defendió Mateo, aunque él mismo tenía una cicatriz en la pierna por culpa de Relámpago. Asustado o no, no sirve un caballo que no se deja montar, opinó Raúl. Quizás deberíamos dejarlo ir, patrón. Don Joaquín escuchaba en silencio. Después de casi 2 años, Relámpago seguía siendo tan indomable como el primer día, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Lo intentaré yo mismo, anunció finalmente. Todos trataron de disuadirlo. Don Joaquín ya no era joven y Relámpago era peligroso, pero una mañana de domingo, cuando el rancho estaba tranquilo, entró solo al corral. Llevaba solo una cuerda suave y un puñado de manzanas. Relámpago lo observaba desde el otro lado, alerta, con las orejas erguidas. Tranquilo, amigo, habló don Joaquín con voz suave. No voy a lastimarte. Paso a paso, muy lentamente, se acercó al caballo. Le habló durante horas, contándole sobre el rancho, sobre María, sobre los tiempos difíciles. Relámpago parecía escuchar, menos agitado que de costumbre. Cuando estuvo a unos pocos metros, don Joaquín extendió una manzana. El caballo olfateó el aire, dio un paso adelante, luego otro. Por un momento, pareció que iba a aceptar el regalo, pero algo asustó a Relámpago. Quizás un ruido, quizás un recuerdo de su captura. Se levantó sobre sus patas traseras y al bajar, golpeó a don Joaquín en el pecho con tanta fuerza que lo lanzó varios metros atrás. Raúl y Mateo, que observaban desde lejos, corrieron a ayudar. Don Joaquín yacía en el suelo, respirando con dificultad. «¡Patrón! ¡Patrón!», gritaba Mateo mientras lo ayudaban a levantarse. El doctor González de Santa Rosa examinó a don Joaquín en su habitación. 3 costillas rotas, diagnosticó. Necesitará reposo completo por 1 mes mínimo. 1 mes es mucho tiempo, protestó don Joaquín, sintiendo dolor con cada respiración. 1 mes, o arriesga que una costilla perfore su pulmón, insistió el doctor. Y nada de montar caballos, especialmente caballos salvajes. Cuando el doctor se fue, Raúl entró a la habitación. Su rostro mostraba preocupación por su amigo y patrón. «¿Qué hacemos con Relámpago?», preguntó. Don Joaquín miró por la ventana. Desde su cama podía ver el corral donde el caballo negro caminaba inquieto. «Nada», respondió. «Lo dejamos estar. Pero patrón, es peligroso, ya lo vimos, y consume alimento que necesitamos para los otros caballos. No voy a venderlo ni dejarlo ir», dijo don Joaquín con firmeza. «Hay algo especial en ese caballo, Raúl, algo que me recuerda». Se detuvo, pensando en María y en sus palabras sobre hablar con el corazón a los animales. «Diego Fuentes preguntó por él», mencionó Raúl después de un momento. «Ofreció mucho dinero». «¿Diego Fuentes? ¿El de Ciudad de México?» «Sí.
Ha venido al pueblo varias veces. Parece que las historias sobre Relámpago han llegado lejos. Don Joaquín frunció el ceño. Conocía a Fuentes por su reputación. Compraba caballos para peleas ilegales en la capital, eventos crueles donde los animales a menudo resultaban gravemente heridos o muertos. Jamás, dijo con firmeza. Prefiero ver el rancho en ruinas antes que vender un caballo para eso, especialmente Relámpago. Raúl asintió, respetando la decisión aunque no la compartiera completamente. El tiempo siguió pasando. Un año se convirtió en 2 y 2 en 3. Relámpago seguía en el rancho Las Águilas, tan salvaje como siempre. Los vaqueros habían dejado de intentar domarlo, limitándose a darle comida y agua desde una distancia segura. Una tarde calurosa de verano, cuando Relámpago llevaba ya 3 años en el rancho, los vaqueros organizaron un nuevo intento, no para montarlo, solo para ponerle un bozal, algo básico para cualquier caballo del rancho. Si lo rodeamos todos juntos, debe funcionar, propuso Mateo, quien nunca había perdido la esperanza con Relámpago. 6 hombres entraron al corral con sogas y lazos. Don Joaquín, ya recuperado de sus costillas rotas pero más cauteloso, observaba desde la cerca. Relámpago los miró acercarse, con las orejas hacia atrás en señal de advertencia. Con cuidado, indicaba Raúl. Despacio. Lo que siguió fue caos. Relámpago se lanzó contra los hombres con furia renovada. Pateaba, mordía, se levantaba sobre sus patas traseras como un demonio negro. Los vaqueros retrocedieron, algunos cayendo al suelo en su prisa por escapar. Desde la cerca, don Joaquín observaba con una mezcla de admiración y tristeza. Este caballo tenía un espíritu que no podía ser quebrado. Tal vez nunca debió ser capturado. Así nunca van a lograr nada con él. Una voz suave pero firme rompió el caos. Todos se volvieron hacia el origen del sonido. Una joven estaba de pie junto a la cerca, observando la escena. Tenía el cabello negro recogido en una trenza larga y ojos oscuros que miraban directamente a Relámpago. ¿Y tú qué sabes, niña?, preguntó Raúl con tono burlón, limpiándose el polvo de la ropa. Mi abuela me enseñó que los animales sienten nuestro miedo y nuestra rabia, respondió ella sin inmutarse. Puedo intentarlo si me dejan. Los vaqueros se rieron. Don Joaquín, sin embargo, bajó lentamente de su lugar de observación. Había algo en la mirada de esta muchacha que le resultaba familiar, que le recordaba a alguien. ¿Cómo te llamas?, le preguntó cuando llegó a su lado. Marisol Vega, señor. Vivo con mi abuela Elena, cerca del río. Don Joaquín asintió lentamente. Conocía a Elena, la curandera del pueblo. Hacía años que no la veía, pero recordaba su reputación con los animales. Miró a Relámpago, todavía agitado en el centro del corral, y luego a esta joven que aparecía de la nada ofreciendo ayuda. Quizás era una señal. Déjenla intentar, ordenó a sus hombres. Los vaqueros se miraron entre sí con duda, pero nadie se atrevió a cuestionar la orden de don Joaquín. Marisol Vega, sin mostrar ni un rastro de miedo, avanzó hacia la puerta del corral. Raúl la abrió con cuidado, observándola como si fuera una criatura extraña. Ten cuidado, muchacha, le advirtió mientras ella pasaba a su lado. Este caballo no es como los demás. Marisol asintió pero no respondió. Toda su atención estaba ahora en Relámpago, que la observaba desde el centro del corral con las orejas erguidas y los ojos alertas. La joven entró al espacio donde ninguno había tenido éxito en 3 años. No llevaba soga ni comida ni nada para atraer o controlar al caballo. Solo caminaba lentamente, con pasos pequeños y firmes. ¿Qué hace?, susurró Mateo a Raúl. Va a conseguir que la maten. Silencio, ordenó don Joaquín, sin apartar los ojos de la escena. Marisol se detuvo a unos metros de Relámpago. No intentó acercarse más, solo se quedó allí, quieta, mirando al caballo. Sus labios se movían ligeramente, como si le estuviera hablando, pero su voz era tan baja que nadie podía escuchar lo que decía. Para sorpresa de todos, Relámpago no atacó. El caballo negro mantenía su mirada fija en ella, pero su postura ya no parecía amenazante. Pasaron varios minutos así, en un silencio que parecía mágico. Luego, muy despacio, Marisol extendió su mano. Relámpago dio un paso atrás, pero no huyó. Ella no se movió, manteniendo su mano extendida. Finalmente, el caballo avanzó, olfateó su mano y, para asombro de todos los presentes, permitió que Marisol tocara su cuello. Dios santo, murmuró Pedro, quitándose el sombrero como muestra de respeto. Después de acariciar suavemente el cuello de Relámpago, Marisol retrocedió lentamente y salió del corral. El caballo la siguió con la mirada hasta que cerró la puerta. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó don Joaquín, acercándose a ella. Mi abuela dice que los animales sienten nuestro miedo y nuestra rabia, repitió Marisol. Yo no tengo miedo de él.
Y él lo sabe. La casa de Marisol y su abuela Elena estaba a 1 kilómetro del rancho Las Águilas, cerca del río Sonora. Era una construcción pequeña pero limpia, rodeada de un jardín donde crecían docenas de plantas diferentes. Algunas eran hierbas medicinales que Elena usaba para sus remedios, otras eran verduras para comer y algunas simplemente flores que daban color al lugar. Esa noche, mientras cenaban, Marisol le contó a su abuela sobre su encuentro con Relámpago. «Es el caballo más hermoso que he visto, abuela. Negro como la noche, con una estrella blanca en la frente». Elena, una mujer de 65 años con el cabello blanco siempre recogido en un moño, escuchaba con atención mientras servía más sopa en el plato de su nieta. «¿Y dices que nadie ha podido acercarse a él en 3 años?» «Nadie». Don Joaquín mismo terminó con 3 costillas rotas por intentarlo. Elena sonrió ligeramente. «Y tú llegaste y lo tocaste el primer día. No me sorprende, hija. Siempre has tenido el don». «¿Qué don, abuela? Solo les hablo a los animales». «No es solo hablar, es escuchar también. Tú escuchas lo que ellos dicen sin palabras». Marisol bajó la mirada a su plato. Desde niña había sentido una conexión especial con los animales. Los perros callejeros la seguían. Los pájaros se posaban en su ventana. Incluso los animales salvajes parecían menos asustados cuando ella estaba cerca. «Don Joaquín me ofreció volver mañana», comentó Marisol después de un momento. «Quiere que siga trabajando con Relámpago». «¿Y qué le dijiste?» «Que sí». «Me gusta ese caballo, abuela. Hay algo en sus ojos, como si entendiera todo». Elena asintió lentamente. «Ten cuidado, hija. Los animales salvajes siempre guardan su naturaleza, sin importar cuánto confíen en ti». Después de cenar, Marisol salió al pequeño porche de la casa. La noche estaba clara, con miles de estrellas brillando sobre el desierto de Sonora. Se sentó en los escalones y sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de tela. La abrió con cuidado y tocó la tierra que contenía. Esta tierra venía del lugar donde había vivido con sus padres antes del accidente que se los llevó hace 9 años. Una noche de lluvia, un camino resbaloso, un barranco profundo. Marisol solo tenía 8 años entonces. Recordaba fragmentos, su madre cantando en la cocina, su padre enseñándole a plantar semillas, ambos riéndose mientras corrían bajo la lluvia ligera. Y luego, nada, solo la casa de la abuela Elena, el olor a hierbas secas y un silencio que tomó años en volverse cómodo. «Hoy conocí a un caballo especial», susurró a la bolsita, como si hablara con sus padres. «Creo que podemos ser amigos». Al amanecer, Marisol ya estaba despierta. Se vistió con su falda larga y una blusa simple, se recogió el cabello negro en una trenza y tomó un poco de pan para el camino. «Vuelvo antes del almuerzo», le dijo a Elena, que preparaba té en la cocina. «Llévate estas hierbas», respondió su abuela, entregándole un pequeño paquete envuelto en hojas de maíz. «Para el caballo, le calmarán si está nervioso». Marisol tomó el paquete y lo guardó en su bolsillo junto a la bolsita de tierra. Luego emprendió el camino hacia el rancho Las Águilas. El sol apenas comenzaba a iluminar las colinas cuando llegó. Para su sorpresa, don Joaquín ya estaba esperándola junto al corral de Relámpago. «Buenos días, señor», saludó respetuosamente. «Buenos días, Marisol», respondió don Joaquín. «Has venido temprano. Me gusta la mañana. Los animales están más tranquilos». Don Joaquín asintió. «¿Quieres intentarlo de nuevo?». Sin responder, Marisol caminó hacia la puerta del corral. Relámpago estaba en el mismo lugar que ayer, como si hubiera estado esperando. Cuando la vio, el caballo negro movió la cabeza ligeramente. Esta vez, el acercamiento fue más rápido. Marisol entró tranquila, habló en voz baja, y pronto estaba junto a Relámpago, acariciando su cuello y su cabeza. «Increíble», murmuró don Joaquín, observando la escena. Marisol pasó la mañana entera con el caballo, le hablaba en voz baja, lo tocaba con suavidad y hasta le ofreció las hierbas que su abuela le había dado. Relámpago las olió con cautela antes de comerlas de su mano. Cuando Raúl y Mateo llegaron para sus tareas diarias, se detuvieron asombrados al ver a Marisol sentada tranquilamente en el suelo del corral, con Relámpago de pie junto a ella, completamente pacífico. «Nunca pensé que vería algo así», comentó Raúl a don Joaquín. «Esa muchacha tiene magia en las manos». «No es magia», respondió don Joaquín. «Es algo que mi María también tenía, una forma de hablar sin palabras». Cuando el sol estuvo alto, Marisol salió del corral. Su rostro mostraba cansancio pero felicidad. «Volveré mañana, si está bien», dijo a don Joaquín. «Por supuesto. De hecho, tengo una propuesta para ti». Marisol esperó en silencio mientras don Joaquín organizaba sus pensamientos. «Necesitamos ayuda en el rancho, alguien que cuide de los caballos. Podría pagarte un sueldo justo».
La joven abrió mucho los ojos. ¿Quiere que trabaje aquí, con Relámpago y los otros caballos? Sí, has demostrado un talento que ninguno de nosotros tiene. Marisol pensó en su abuela, en su pequeña casa, en las hierbas que vendían en el mercado para sobrevivir. Tengo que ayudar a mi abuela con las plantas, y en el mercado, puedes venir por las mañanas y volver a casa al mediodía, ofreció don Joaquín, y cuando haya mercado, tomas ese día libre. La sonrisa que iluminó el rostro de Marisol fue respuesta suficiente. En el mercado de Santa Rosa, los domingos eran siempre los días más concurridos. Puestos de frutas, verduras, carnes, ropa y artesanías llenaban la plaza principal. Entre ellos, el pequeño puesto de Elena Vega ofrecía hierbas medicinales, pomadas y tés curativos. Para los dolores de cabeza, esta manzanilla mezclada con lavanda, explicaba Elena a una cliente, y para su hijo con tos, este jarabe de gordolobo con miel. Marisol estaba a su lado, organizando pequeños paquetes de hierbas secas. Llevaba ya una semana trabajando en el rancho Las Águilas por las mañanas, y su rostro mostraba una felicidad que Elena no había visto en años. «Marisol, ¿me ayudas con este té para doña Lupe?», pidió Elena. Mientras Marisol preparaba la mezcla, un grupo de niños pasó corriendo cerca del apuesto. Uno de ellos, Miguel, hijo del carnicero, se detuvo y la señaló. «Miren, es la niña que habla con animales», gritó, haciendo que los otros niños rieran. «Dicen que la bruja del río habla con caballos locos». «No soy bruja», respondió Marisol con calma. «Y mi abuela es curandera, no bruja». «Bruja, bruja», cantaron los niños antes de salir corriendo. Elena puso una mano en el hombro de su nieta. «No les hagas caso, son solo niños que repiten lo que oyen en sus casas». «No me importa lo que digan», aseguró Marisol. «Estoy acostumbrada», pero en su corazón sí le importaba. Toda su vida había sido la rara, la que habla con animales, la niña sin padres. En la escuela, antes de que decidiera dejarla a los 15 años, siempre se sentaba sola durante los recreos. Prefería observar a las hormigas o a los pájaros que jugar con otros niños que la miraban como si fuera diferente. «¿Cómo va tu trabajo en el rancho?», preguntó Elena, cambiando de tema. El rostro de Marisol se iluminó de nuevo. «Bien, Relámpago ya me deja cepillarlo, y ayer comió de mi mano sin las hierbas calmantes. Don Joaquín dice que nunca vio algo así. Ten cuidado con ese hombre», advirtió Elena con voz baja. «Los Mendoza tienen fama de duros. Don Joaquín es diferente, habla con el retrato de su esposa todos los días. La echa mucho de menos». En ese momento, una figura conocida apareció entre la multitud del mercado. Diego Fuentes, con su ropa cara y botas brillantes, caminaba observando cada puesto con interés. «Ese hombre ha estado preguntando por ti», murmuró Elena. «Vino ayer mientras estabas en el rancho». Marisol miró a Diego con desconfianza. Había oído hablar de él por los vaqueros del rancho. Compraba caballos para peleas ilegales en Ciudad de México, eventos crueles donde los animales sufrían. ¿Qué quería? Preguntar sobre hierbas, supuestamente, pero hizo muchas preguntas sobre ti y el caballo negro de don Joaquín. Cuando Diego notó que lo observaban, sonrió y se acercó al puesto. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos, que permanecían fríos y calculadores. «Buenos días, señora Elena», saludó con voz suave. «Y tú debes ser Marisol. He oído hablar mucho de ti». Marisol no respondió, solo tocó instintivamente la pequeña bolsa de tierra en su bolsillo. «Dicen que tienes un don con los animales», continuó Diego. «Especialmente con cierto caballo negro del rancho Las Águilas». «Solo tengo paciencia», respondió finalmente Marisol. «No es nada especial». Diego rió, un sonido que le pareció falso a Marisol. «La modestia es una virtud, pero créeme, lo que haces es muy especial, tan especial que podría pagarte muy bien por ello». «No entiendo qué quiere decir». «Quiero ese caballo, Marisol, y pagaré generosamente a quien me ayude a conseguirlo». Elena dio un paso adelante, colocándose entre Diego y su nieta. «Mi nieta no está interesada en su dinero, señor Fuentes, y ahora, si nos disculpa, tenemos clientes que atender». Diego mantuvo su sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. «Por supuesto, pero mi oferta sigue en pie, Marisol. Piénsalo, podría cambiar tu vida y la de tu abuela». Cuando Diego se alejó, Marisol soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «No confío en ese hombre», dijo Elena. «Tiene ojos de coyote hambriento». «No te preocupes, abuela. Nunca haría nada que lastimara a Relámpago».
El resto del día transcurrió sin incidentes, pero Marisol no podía dejar de pensar en las palabras de Diego. No por la tentación del dinero, sino por la amenaza implícita. Había algo en su voz que sugería que conseguiría lo que quería, con o sin su ayuda. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa con las ganancias del día, Marisol miró hacia el rancho Las Águilas en la distancia. «Abuela, ¿crees que debería decirle a don Joaquín sobre Diego Fuentes?». Elena ajustó el chal que cubría sus hombros contra el frío de la noche. «Sí, hija, las cosas dichas a tiempo previenen problemas mayores». Marisol asintió, decidida a hablar con don Joaquín a la mañana siguiente. Tenía un presentimiento, una inquietud que no podía explicar, como si una tormenta, peor que la que trajo a Relámpago, estuviera formándose en el horizonte. El cielo apenas comenzaba a aclararse cuando Marisol llegó al rancho Las Águilas a la mañana siguiente. Su mente no había descansado bien, pensando en las palabras de Diego Fuentes y en lo que podrían significar para Relámpago. Don Joaquín estaba revisando una cerca rota junto a Raúl cuando la vio llegar. Notó de inmediato que algo preocupaba a la joven. «Buenos días, Marisol», saludó, dejando las herramientas a un lado. «Llegas temprano». «Necesito hablar con usted, don Joaquín», dijo ella, sin perder tiempo en formalidades. «Es sobre Diego Fuentes». El rostro del hacendado se endureció al escuchar ese nombre. «¿Qué pasa con él?». «Me abordó ayer en el mercado. Dijo que quiere a Relámpago y que pagaría bien a quien le ayudara a conseguirlo». Raúl, que escuchaba la conversación, soltó una maldición en voz baja. Don Joaquín se pasó una mano por su canoso bigote, un gesto que Marisol había aprendido a reconocer como señal de preocupación. «Ese hombre no se rinde», murmuró don Joaquín. «Ya me ofreció dinero 2 veces. Le dije que Relámpago no está a la venta, pero parece que no entiende un no por respuesta». «Mi abuela dice que tiene ojos de coyote hambriento», comentó Marisol. Don Joaquín asintió. «Tu abuela es sabia. Gracias por avisarme, Marisol. Estaremos más atentos de ahora en adelante». Con esa preocupación compartida, Marisol se dirigió al corral de Relámpago. Como cada mañana desde hace una semana, el caballo negro la esperaba cerca de la puerta. Ya no mostraba signos de agresividad cuando ella se acercaba, aunque seguía siendo cauteloso con todos los demás. «Buenos días, amigo», lo saludó Marisol en voz baja mientras abría la puerta del corral. «¿Dormiste bien?». Relámpago resopló suavemente, como si respondiera a su pregunta. Ella sonrió y extendió su mano. El caballo acercó su cabeza para recibir una caricia. Desde la distancia, Mateo observaba con asombro. El joven vaquero se acercó lentamente hasta la cerca. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, cuando Marisol notó su presencia. «Claro». «¿Cómo lo haces? He visto domadores de caballos en todo Sonora, pero nunca vi nada como esto». Marisol pensó un momento antes de responder. Era difícil explicar algo que para ella era natural como respirar. «No intento domarlo», dijo finalmente. «Solo intento entenderlo». «Entenderlo. Es solo un caballo». «No, no es solo un caballo. Es Relámpago. Tiene su propia historia, sus miedos, sus recuerdos, como tú y yo». Mateo la miró con curiosidad. Nunca había pensado en los caballos de esa manera. «¿Crees que yo podría intentarlo también?». La pregunta sorprendió a Marisol. Hasta ahora los vaqueros la habían mirado con escepticismo o burla. «Claro que puedes, pero tienes que ser paciente y respetuoso». Mateo asintió seriamente. «¿Puedo acompañarte hoy? Solo para mirar». «Está bien, pero quédate en la puerta al principio. Relámpago necesita acostumbrarse a ti». Durante la siguiente hora, Marisol trabajó con Relámpago como siempre, hablándole suavemente, cepillando su pelaje negro brillante, tocando con cuidado sus patas y su lomo. Mateo observaba en silencio, maravillado por la conexión entre la joven y el caballo. «¿Ves cómo mueve las orejas cuando le hablo?», explicó Marisol. «Está escuchando, y cuando baja la cabeza así, es su manera de decir que confía en mí». «Nunca me fijé en esas cosas», admitió Mateo. «Para mí, un caballo era algo que montar y controlar. Ese es el problema. No se trata de control, sino de confianza». Alentado por Marisol, Mateo se acercó un poco más. Relámpago se tensó de inmediato, levantando la cabeza con desconfianza. «Habla con él», sugirió Marisol. «Dile quién eres, que no quieres hacerle daño». Mateo se sintió tonto al principio, hablándole a un animal como si fuera una persona, pero siguió el consejo de Marisol. Con voz baja y calmada, le contó a Relámpago sobre cómo había crecido en un rancho pequeño, cómo su padre le enseñó a montar, cómo soñaba con ser un gran domador de caballos algún día. Para su sorpresa, Relámpago pareció relajarse mientras hablaba. No permitió que lo tocara, pero ya no parecía considerarlo una amenaza. «Es un comienzo», dijo Marisol con una sonrisa.
La próxima vez podrás acercarte más. La noticia de que Mateo había estado en el corral con Relámpago sin incidentes corrió rápido por el rancho. A la hora del almuerzo, todos los vaqueros querían saber cómo lo había logrado. La verdad, fue gracias a Marisol, explicó Mateo con honestidad. Ella me enseñó que hay que hablar con el caballo, entenderlo. Raúl, siempre el más escéptico, sacudió la cabeza. Un caballo es un caballo, no entienden palabras. Tal vez no entienden las palabras exactas, respondió Marisol, que se había unido a ellos para comer, pero sienten la intención detrás de ellas. Don Joaquín, que escuchaba la conversación desde su lugar en la cabecera de la mesa, asintió lentamente. Mi María decía lo mismo, que los animales entienden lo que hay en tu corazón, no lo que sale de tu boca. La mención de su difunta esposa silenció la mesa por un momento. Todos sabían cuánto la extrañaba don Joaquín. ¿Y qué sigue ahora?, preguntó Pedro, rompiendo el silencio. ¿Relámpago podrá ser montado algún día? No lo sé, respondió Marisol con sinceridad. No quiero presionarlo, cada animal tiene su tiempo. Después del almuerzo, Marisol regresó al corral con una manta ligera en las manos. Su plan para hoy era intentar que Relámpago se acostumbrara al peso de algo sobre su lomo, un paso necesario antes de intentar cualquier tipo de silla. Para su sorpresa, don Joaquín la acompañó esta vez. Quiero ver cómo trabajas con él, explicó. Si no te molesta. Marisol asintió y entró al corral. Relámpago la recibió como siempre, acercándose para recibir sus caricias. Ella le mostró la manta, dejando que la oliera bien antes de intentar colocarla sobre él. Con calma, amigo, murmuró mientras levantaba lentamente la manta. Es solo tela, nada que te haga daño. Al principio, Relámpago se movió inquieto cuando sintió el peso sobre su lomo, pero Marisol siguió hablándole, tranquilizándolo con su voz y sus caricias. Poco a poco, el caballo se calmó, aceptando la manta. Don Joaquín observaba con asombro desde la cerca. Increíble, murmuró. En 3 años, nadie había podido ponerle ni un trapo encima. Marisol trabajó con paciencia durante otra hora, quitando y poniendo la manta varias veces hasta que Relámpago pareció completamente cómodo con ella. Creo que es suficiente por hoy, dijo finalmente, quitando la manta una última vez y acariciando el cuello del caballo. Lo hiciste muy bien. Cuando salió del corral, don Joaquín la esperaba con una expresión que mezclaba asombro y algo parecido al orgullo. Tu don con los animales me recuerda mucho a María, dijo con voz suave. Ella también podía calmar a los caballos más difíciles solo con estar cerca. Marisol sintió un calor en el pecho ante el cumplido. Gracias, don Joaquín. He estado pensando, continuó el hacendado. ¿Te gustaría quedarte a dormir aquí en el rancho algunas noches? Hay una habitación pequeña en los establos que podríamos arreglar. Así podrías pasar más tiempo con Relámpago. La propuesta tomó por sorpresa a Marisol. Tendría que consultar con mi abuela. Por supuesto, piénsalo y dime mañana. Cuando Marisol estaba a punto de irse, un ruido de vehículos los alertó. Una camioneta grande y negra entraba al rancho, levantando polvo a su paso. «Fuentes», gruñó don Joaquín, reconociendo el vehículo. Diego Fuentes bajó de la camioneta con su habitual sonrisa falsa. Iba acompañado por 2 hombres de aspecto duro que se quedaron junto al vehículo. «Don Joaquín», saludó Diego, quitándose el sombrero con un gesto exagerado. «Señorita Marisol, qué placer encontrarlos juntos». «¿Qué quieres, Fuentes?», preguntó don Joaquín sin rodeos. «Ya te dije que Relámpago no está a la venta». Diego sonrió más ampliamente. «He venido a hacerle una nueva oferta, una que no podrá rechazar. No hay cantidad que me haga vender ese caballo para tus peleas sucias». «¿Quién dijo nada de peleas?». Diego fingió sorpresa. «Quiero a Relámpago para crianza. Un semental así mejoraría cualquier línea de sangre». «No te creo», intervino Marisol, incapaz de contenerse. «Usted quiere usarlo para peleas, lo sabe todo el pueblo». Diego la miró con frialdad por un instante antes de recuperar su sonrisa. «Veo que la señorita tiene opiniones fuertes, pero mi oferta es legítima, don Joaquín, y esta vez ofrezco el doble». Sacó un papel del bolsillo de su chaqueta y se lo extendió al hacendado. Don Joaquín lo tomó y miró la cifra escrita. Sus ojos se abrieron ligeramente, revelando que la suma era considerable. «Es mucho dinero», admitió, «pero mi respuesta sigue siendo no». Diego perdió la sonrisa por primera vez. «Piénselo bien, su rancho está en problemas, todos lo saben, este dinero podría salvarlo. Prefiero perder el rancho que vender a un caballo para que lo maltraten». Los 2 hombres se miraron fijamente, la tensión creciendo entre ellos.
Finalmente, Diego se encogió de hombros. Como quiera, la oferta estará vigente por una semana. Después de eso no puedo garantizar que siga siendo tan generosa. Con esas palabras que sonaban casi como una amenaza, Diego regresó a su camioneta. Antes de subir, miró a Marisol directamente. Mi oferta para ti también sigue en pie, muchacha. Piénsalo bien. Cuando la camioneta se alejó, don Joaquín puso una mano en el hombro de Marisol. No me gusta esto. Ese hombre no se detendrá fácilmente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, preocupada. Por ahora, estar atentos, y quizás sea buena idea que te quedes aquí algunas noches por la seguridad de Relámpago. Marisol asintió, sintiendo un peso en el estómago. La mirada de Diego Fuentes había dejado claro que no se rendiría, y algo le decía que no siempre jugaría limpio para conseguir lo que quería. Hablaré con mi abuela hoy mismo, decidió. Si ella está de acuerdo, comenzaré a quedarme aquí desde mañana. Don Joaquín apretó ligeramente su hombro en señal de aprobación. Bien, y le diré a Mateo que duerma en los establos también. 2 pares de ojos son mejores que uno. Mientras el sol comenzaba a descender, Marisol dio una última mirada a Relámpago en su corral. El caballo negro parecía tranquilo, ajeno a las amenazas que se cernían sobre él. Ella se prometió silenciosamente protegerlo, sin importar lo que costara, porque en poco tiempo, ese caballo salvaje se había convertido en algo más que un trabajo para ella, se había convertido en un amigo. Esa misma tarde, Marisol caminó rápidamente hacia su casa para hablar con su abuela. El sol empezaba a ocultarse detrás de las colinas cuando llegó a la pequeña vivienda cerca del río. Elena estaba en el jardín, recogiendo hierbas para secar. «Abuela, necesito hablar contigo», dijo Marisol, apenas recuperando el aliento después de la caminata. Elena la miró con preocupación. «¿Qué pasa, hija? Tienes cara de susto». Diego Fuentes fue al rancho hoy, ofreció mucho dinero por Relámpago, pero don Joaquín se negó a venderlo. «Ese hombre es persistente», murmuró Elena, limpiándose las manos en su delantal. «Don Joaquín me ofreció quedarme a dormir en el rancho algunas noches para cuidar a Relámpago. Hay una habitación pequeña en los establos». Elena dejó su canasta de hierbas y miró fijamente a su nieta. No dijo nada por un momento, solo estudió el rostro de Marisol. «¿Tú quieres quedarte allá?», preguntó finalmente. «Sí, tengo miedo de que Diego Fuentes intente robar a Relámpago. Don Joaquín dice que Mateo también dormirá en los establos para ayudar a vigilar». Elena suspiró profundamente. Conocía bien a su nieta. Cuando Marisol se preocupaba por alguien o algo, no había poder humano que la detuviera. «Está bien, puedes quedarte allá algunas noches, pero prométeme que tendrás cuidado, no solo con el caballo, sino también con la gente del rancho». «Lo prometo, abuela, vendré a casa cada día para ayudarte con las plantas y el mercado». Esa noche, Marisol preparó una pequeña bolsa con ropa y sus cosas personales. Metió también la bolsita de tierra que siempre llevaba consigo, su conexión con sus padres perdidos. El amanecer encontró a Marisol ya despierta en su nueva habitación en los establos del rancho Las Águilas. Era un espacio pequeño pero limpio, con una cama estrecha, una mesa, una silla y un gancho para colgar su ropa. Desde la pequeña ventana podía ver el corral de Relámpago. Mateo dormía en otra habitación similar al otro lado del establo. La noche había pasado tranquila, sin señales de Diego Fuentes ni de sus hombres. Después de lavarse en el pequeño baño compartido, Marisol salió a saludar a Relámpago. El caballo negro la recibió con un suave relincho, acercándose a la cerca. «Buenos días, amigo», lo saludó ella, extendiendo la mano para acariciar su cabeza. «¿Dormiste bien? Hablas con él como si pudiera entenderte», dijo una voz detrás de ella. Marisol se giró para ver a Raúl, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Lo entiende a su manera», respondió ella sin molestarse. Raúl sacudió la cabeza. «Don Joaquín quiere verte en la casa principal después del desayuno. Dice que tiene una propuesta para ti». El desayuno fue en la cocina grande del rancho, donde doña Lupe, la cocinera, servía huevos con tortillas y frijoles a los trabajadores. Marisol comió en silencio, observando la dinámica entre los vaqueros. Aunque todos eran respetuosos con ella, podía sentir que algunos todavía la miraban con desconfianza. Después de comer, se dirigió a la casa principal. Don Joaquín la recibió en su despacho, una habitación con paredes cubiertas de fotografías de caballos y trofeos de rodeo. «¿Dormiste bien?», preguntó don Joaquín, ofreciéndole asiento frente a su escritorio. «Sí, gracias. La habitación es muy cómoda». Don Joaquín asintió, satisfecho. «Marisol, quiero hacerte una propuesta formal. Necesitamos ayuda en el rancho, específicamente con los caballos. Alguien que los entienda como tú lo haces. ¿Quiere que trabaje aquí?»,
¿Con todos los caballos, no solo con Relámpago? Exactamente. Te pagaría un sueldo justo, por supuesto, y podrías seguir viviendo aquí si lo prefieres. Marisol pensó en la oferta. Siempre había amado a los animales, especialmente a los caballos, y la paga seguramente ayudaría a ella y a su abuela. Me gustaría mucho, don Joaquín, pero necesito tiempo para mi abuela y para ayudarla con las hierbas y el mercado. Por supuesto, puedes tomar los días que necesites cuando haya mercado, y tus tardes serán libres para estar con tu abuela. Con el acuerdo hecho, Marisol comenzó su nuevo trabajo oficialmente. Cada mañana, después de cuidar a Relámpago, revisaba a los otros caballos del rancho. Con el tiempo, su presencia se volvió parte normal de la rutina diaria de las águilas. Una semana después, Marisol estaba trabajando con Relámpago cuando notó que varios de los vaqueros se habían reunido cerca del corral para observarla. Entre ellos estaba Raúl, quien todavía parecía escéptico sobre sus métodos. ¿Qué están haciendo?, preguntó Marisol, acercándose a la cerca. Queremos ver cómo trabajas con él, respondió Mateo, quien se había convertido en su defensor principal entre los vaqueros. Raúl dice que solo tuviste suerte el primer día. Raúl miró a Mateo con molestia. Lo que dije es que un caballo salvaje siempre será salvaje. La naturaleza no cambia. Marisol miró a los hombres y luego a Relámpago, que observaba la escena con atención. Tuvo una idea. Raúl, ¿te gustaría intentar acercarte a Relámpago hoy? El capataz parecía sorprendido por la invitación. Ese caballo me odia. No te odia, solo no confía en ti, pero podemos cambiar eso. Con cierta resistencia, Raúl aceptó. Los otros vaqueros observaron con interés mientras Marisol guiaba al capataz hacia la puerta del corral. Primero, respira profundo, indicó Marisol. Relámpago puede sentir tu nerviosismo. Luego habla con él. Cuéntale algo sobre ti, algo personal. Hablarle, me sentiré tonto. Todos nos sentimos tontos al principio, pero funciona. Raúl suspiró, pero siguió las instrucciones. Entró lentamente al corral junto a Marisol. Relámpago los observaba desde el centro, alerta pero no agresivo. Hola caballo, comenzó Raúl, sintiéndose efectivamente tonto. Soy Raúl, llevo toda mi vida trabajando con caballos. Sigue, animó Marisol en voz baja. Cuéntale algo que nadie más sepa. Raúl dudó, luego habló más suavemente. Cuando era niño, mi padre me tiró de un caballo para enseñarme a no tener miedo. Desde entonces, siempre he pensado que la dureza es necesaria, pero quizás estaba equivocado. Para sorpresa de todos, incluido Raúl, Relámpago dio un paso adelante. No se acercó completamente, pero el movimiento era claro. Estaba escuchando. Ahora, extiende tu mano, palma hacia arriba, indicó Marisol. Sin movimientos bruscos, Raúl obedeció. Durante un largo minuto nada ocurrió. Luego, lentamente, Relámpago se acercó y olfateó la mano de Raúl sin tocarlo. No puedo creerlo, murmuró Pedro desde fuera del corral. Vamos, déjalo por hoy, dijo Marisol, notando que Relámpago comenzaba a mostrarse inquieto. Es un gran comienzo. Cuando salieron del corral, Raúl tenía una expresión diferente en su rostro. Ya no era escepticismo, sino algo cercano al asombro. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó a Marisol mientras caminaban de regreso. No hice nada, fuiste tú quien se abrió a él. Los caballos sienten la honestidad. Ese día marcó un cambio en la actitud de Raúl y de muchos otros vaqueros hacia Marisol. Ya no era solo la niña que habla con animales, sino alguien que podía enseñarles algo nuevo sobre su propio oficio. Los días se convirtieron en semanas. Cada día, Marisol pasaba horas con Relámpago, avanzando lentamente en su confianza mutua. Ya había logrado que aceptara una manta sobre su lomo y ahora trabajaba para que se acostumbrara a una silla ligera. Una tarde, mientras trabajaba con él en el corral, Marisol notó un auto desconocido llegando al rancho. De él bajó una mujer elegante con una niña pequeña. Don Joaquín salió a recibirlas. «Carmen, qué sorpresa», escuchó decir a don Joaquín. «¿Y esta debe ser Lucía? ¿Cómo ha crecido?». Desde su posición, Marisol no podía oír toda la conversación, pero vio cómo la mujer señalaba hacia el corral donde ella estaba con Relámpago. Don Joaquín asintió y comenzó a guiarlas en esa dirección. Marisol, llamó cuando estuvieron cerca. «Quiero presentarte a Carmen Rojas y su hija Lucía. Carmen es la directora de la escuela de Santa Rosa». Marisol saludó con una sonrisa, aunque se sentía un poco incómoda bajo la mirada curiosa de las visitantes. «He oído mucho sobre ti y este caballo», dijo Carmen. «Dicen que tienes un don especial». «No es un don, señora, solo tengo paciencia». «La paciencia es un don en estos tiempos», respondió Carmen con una sonrisa amable, «especialmente con los niños como Lucía». Marisol miró a la niña, que tendría unos 8 años.
Lucía no había dicho una palabra y se aferraba a la falda de su madre. Lucía tuvo un accidente hace 2 años, explicó Carmen en voz baja. Desde entonces no habla. Los médicos dicen que es por el trauma. Don Joaquín me contó sobre ti y Relámpago, y pensé que quizás... ¿Quiere que Lucía conozca a Relámpago?, preguntó Marisol entendiendo. Si es posible, respondió Carmen. He leído que los caballos pueden ayudar a niños con problemas. Marisol miró a don Joaquín, quien asintió alentadoramente. Podemos intentarlo, dijo finalmente, pero tendrá que ser muy despacio. Relámpago sigue siendo cauteloso con la gente nueva. Con cuidado, Marisol se acercó a Lucía y se agachó para estar a su altura. Hola Lucía, me llamo Marisol. ¿Te gustaría conocer a mi amigo Relámpago? La niña miró a Marisol con grandes ojos oscuros, luego asintió ligeramente. Bien, primero debes saber que Relámpago es especial. Fue salvaje y todavía está aprendiendo a confiar en las personas. Igual que tú, él tiene miedo a veces. Marisol tomó la pequeña mano de Lucía y la guió lentamente hacia el corral. Relámpago observaba desde cierta distancia, alerta pero no agresivo. Vamos a quedarnos aquí un momento, dijo Marisol, deteniéndose a varios metros de la cerca. Deja que él te vea, que sepa que no vas a hacerle daño. Para sorpresa de todos, Lucía soltó la mano de Marisol y dio un paso adelante por sí misma. Relámpago, como sintiendo algo especial en la niña, también avanzó un poco. Está bien, murmuró Marisol. Está curioso, es una buena señal. Durante varios minutos, la niña y el caballo se observaron mutuamente. Luego, Lucía levantó lentamente su pequeña mano hacia la cerca. Relámpago se acercó más, hasta que su hocico casi tocaba los dedos de la niña. «Caballo», dijo Lucía con voz suave y temblorosa. Carmen ahogó un grito y se llevó las manos a la boca. Don Joaquín puso una mano en su hombro en señal de apoyo. «Sí, Lucía», respondió Marisol con una sonrisa radiante. «Es un caballo muy especial». La noticia corrió rápidamente por Santa Rosa y los pueblos cercanos. La niña, que no había hablado en 2 años, dijo su primera palabra al ver al caballo salvaje del rancho Las Águilas. Pronto, otras familias con niños con problemas similares comenzaron a preguntar si podían visitar a Relámpago y conocer a Marisol. Don Joaquín, viendo una oportunidad no solo para ayudar sino también para el rancho, habló con Marisol una tarde mientras ella terminaba su trabajo con Relámpago. «La gente está hablando de ti y de lo que hiciste con la pequeña Lucía», comentó. 3 familias me han preguntado si pueden traer a sus niños. No sé si estoy preparada para eso, don Joaquín, respondió Marisol insegura. Apenas estoy aprendiendo yo misma. A veces enseñamos mejor lo que estamos aprendiendo, dijo él con una sonrisa. Además, solo serían visitas cortas al principio, para ver si Relámpago responde bien a otros niños. Marisol miró al caballo negro que pastaba tranquilamente en un rincón del corral. Había cambiado tanto en pocas semanas. Ya no era el animal furioso que atacaba a cualquiera que se acercara. Seguía siendo cauteloso, pero ahora aceptaba a algunas personas, especialmente a aquellas que venían con Marisol. «Podríamos intentarlo», concedió finalmente, «pero solo con un niño a la vez y siempre con sus padres presentes». Don Joaquín asintió, complacido. «Bien, empezaremos este fin de semana con el hijo de los Martínez. El pequeño tiene problemas para caminar después de una enfermedad». Mientras don Joaquín se alejaba, Marisol se quedó pensando en todo lo que había cambiado en su vida desde que conoció a Relámpago. De ser la niña rara que habla con animales, se había convertido en alguien respetado y buscado por su habilidad especial. «Las cosas están cambiando, amigo», le dijo al caballo, acercándose para acariciar su cuello. «Para ambos». Relámpago resopló suavemente, como si entendiera. Marisol sonrió, sintiendo una felicidad que no había experimentado en años. Aquí, en este rancho, con este caballo, finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía. Lo que no sabía era que Diego Fuentes también había oído las historias sobre ella y Relámpago. Y lejos de rendirse, estas noticias solo habían aumentado su determinación de poseer al legendario caballo negro de Sonora, sin importar el costo. El sol brillaba intensamente sobre el rancho Las Águilas aquel sábado por la mañana. Marisol había llegado temprano para preparar a Relámpago para su primer encuentro con el hijo de los Martínez. El pequeño Miguel, de 6 años, había perdido gran parte de su movilidad tras una fiebre grave. «¿Crees que estás listo para conocer a un niño especial?», le preguntó Marisol al caballo mientras lo cepillaba. Relámpago movió las orejas, como si realmente entendiera la pregunta. Mateo se acercó al corral con un cubo de agua fresca.
Durante las últimas semanas, el joven vaquero había estado ayudando a Marisol siempre que podía. La familia Martínez acaba de llegar, anunció. Don Joaquín los está recibiendo en la casa principal. Marisol respiró hondo, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Gracias, Mateo. Terminaré de preparar a Relámpago. Poco después, don Joaquín apareció acompañado por un hombre, una mujer y un niño pequeño en una silla de ruedas. El señor Martínez empujaba la silla mientras su esposa caminaba a su lado, sosteniendo la mano de su hijo. Marisol, te presento a Roberto y Carmen Martínez, y a su hijo Miguel, dijo don Joaquín cuando llegaron al corral. Mucho gusto, saludó Marisol con una sonrisa cálida. Luego se agachó frente a la silla de ruedas. Hola Miguel, me llamo Marisol. El niño la miró con ojos grandes y curiosos. ¿Dónde está el caballo mágico?, preguntó en voz baja. Marisol sonrió. No es mágico, Miguel, solo es especial, como tú. Señaló hacia el corral donde Relámpago observaba con atención. Ese es Relámpago. Es muy grande, exclamó Miguel con una mezcla de miedo y fascinación. Sí, es grande, pero también es muy gentil cuando conoce a alguien que le agrada. Marisol miró a los padres. ¿Puedo acercar a Miguel al corral? La señora Martínez asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. ¿Es seguro? Completamente, intervino don Joaquín. Marisol sabe lo que hace. Con cuidado, Marisol empujó la silla de ruedas hasta la cerca del corral. Relámpago se mantuvo a distancia, observando con curiosidad. Primero vamos a dejar que Relámpago se acostumbre a verte, explicó Marisol al niño. Los caballos son como nosotros, necesitan tiempo para sentirse cómodos con personas nuevas. Durante varios minutos simplemente esperaron. Miguel observaba al caballo negro con fascinación. Poco a poco, Relámpago se acercó a la cerca, curioso por el pequeño visitante. Extiende tu mano, Miguel, indicó Marisol suavemente. Plana, con la palma hacia arriba. Con algo de duda, Miguel hizo lo que le pedían. Relámpago olfateó el aire y se acercó más, hasta que su hocico casi tocaba la pequeña mano del niño. Me hace cosquillas, rió Miguel cuando el aliento de Relámpago tocó su piel. La señora Martínez ahogó un sollozo de emoción. Hacía meses que no veían a su hijo sonreír así. El resto de la visita transcurrió mejor de lo que Marisol había esperado. Miguel incluso pudo darle una manzana a Relámpago, y el caballo la tomó con sorprendente delicadeza. Es como si supiera que debe ser especialmente cuidadoso con el niño, comentó Roberto Martínez, impresionado. Cuando la familia se despidió, prometieron volver la siguiente semana. Miguel no dejaba de hablar sobre su amigo el caballo negro. Fue un éxito, dijo don Joaquín a Marisol, mientras veían alejarse el auto de los Martínez. Nunca había visto a Relámpago tan tranquilo con un extraño. Creo que siente algo especial por los niños, respondió Marisol. Es como si entendiera que son frágiles y necesitan cuidado. Don Joaquín asintió pensativamente. Esto podría ser el comienzo de algo importante para el rancho, Marisol. No solo por el dinero, sino por el bien que podemos hacer. Las palabras de don Joaquín resultaron proféticas. En las semanas siguientes, más familias comenzaron a visitar el rancho Las Águilas. Niños con diferentes necesidades venían a conocer a Relámpago y a Marisol. Algunos no hablaban, otros no podían caminar bien, algunos simplemente estaban tristes por problemas en sus vidas. Pero todos encontraban algo especial en su conexión con el caballo negro. El rancho comenzó a transformarse. Don Joaquín mandó construir una rampa para que los niños en sillas de ruedas pudieran ver mejor a Relámpago. Mateo y otros vaqueros ayudaban durante las visitas. Incluso Raúl, quien al principio había sido escéptico, ahora explicaba orgullosamente a los visitantes cómo cuidaban a los caballos. Una tarde, después de que la última familia se hubiera marchado, don Joaquín llamó a Marisol a su despacho. Su rostro parecía preocupado. ¿Sucede algo malo?, preguntó Marisol al entrar. Recibí una llamada interesante hoy, respondió don Joaquín señalándole una silla. De la doctora Luz Ramírez, del Hospital Infantil de Hermosillo. Aparentemente las historias sobre Relámpago y los niños han llegado hasta allá. ¿Y eso es malo? No, todo lo contrario. La doctora quiere venir a ver nuestro trabajo. Está interesada en establecer un programa formal de, ¿cómo lo llamó? Equinoterapia. Terapia con caballos. Marisol se quedó pensativa. Eso suena importante. Lo es. Podría significar financiamiento, apoyo médico, un programa estructurado. Don Joaquín se levantó y caminó hacia la ventana. Pero también significa más atención, y eso me preocupa. ¿Por Diego Fuentes? Don Joaquín asintió.
No hemos sabido de él en semanas, eso me inquieta más que sus visitas. Como si las palabras de don Joaquín hubieran conjurado al hombre, un ruido de motor los alertó. Un auto grande y negro entraba al rancho, levantando polvo a su paso. «Hablando del diablo», murmuró don Joaquín. Ambos salieron al porche. Diego Fuentes bajaba de su vehículo, vestido como siempre con ropa cara y botas brillantes. Esta vez venía solo, sin sus guardaespaldas habituales. «Don Joaquín, señorita Marisol», saludó con exagerada cordialidad. «Qué gusto verlos de nuevo». Don Joaquín bajó los escalones del porche lentamente. «Fuentes, no esperaba verte por aquí otra vez. ¿Cómo podría mantenerme alejado? He oído historias fascinantes sobre su rancho últimamente». Diego miró alrededor, sonriendo. Niños enfermos curándose milagrosamente, una joven que habla con los caballos. Parece un cuento de hadas. «No hay milagros aquí», respondió Marisol, molesta por el tono burlón. «Solo trabajo duro y respeto por los animales». Diego la miró con frialdad momentánea antes de recuperar su sonrisa. Por supuesto, sea como sea, el resultado es impresionante. Tanto que mi oferta por relámpago acaba de duplicarse». Don Joaquín frunció el ceño. «Ya te dije que no está a la venta». «Vamos, don Joaquín, sea razonable. Las historias sobre este caballo están corriendo por todo México. Imagine lo que podría hacer con él en la capital. Exhibiciones, programas de cría, publicidad y peleas ilegales», interrumpió Marisol. Diego ignoró el comentario. «He traído un cheque esta vez, para que vea que voy en serio». Extendió un sobre a don Joaquín. «Échele un vistazo antes de decidir». Don Joaquín tomó el sobre, lo abrió y miró el cheque en su interior. Sus ojos se abrieron ligeramente ante la cantidad escrita. «Es una oferta generosa», admitió, «pero mi respuesta sigue siendo no». «Don Joaquín», insistió Diego, su voz perdiendo parte de su falsa cordialidad. «Ambos sabemos que su rancho está en problemas financieros. Esta sequía ha afectado a todos. Con este dinero podría modernizar todo el lugar, contratar más personal, expandir ese programa suyo para niños enfermos». Don Joaquín miró a Diego directamente a los ojos. «Señor Fuentes, aprecio su interés en mi caballo, pero Relámpago no es solo un animal para mí, es parte de la familia Las Águilas ahora, y no se vende a la familia, sin importar el precio». Un destello de ira cruzó el rostro de Diego, rápido pero visible. Luego sonrió nuevamente, aunque sus ojos permanecieron fríos. «Entiendo, usted es un hombre de principios». Tomó el cheque de vuelta. «Mi oferta seguirá en pie por un tiempo más, por si cambia de opinión». Mientras Diego se giraba para regresar a su auto, añadió casualmente: «Por cierto, he comprado la hacienda El Saguaro. Ya sabe, la que limita con su propiedad al este. Parece que seremos vecinos». Esta noticia impactó a don Joaquín, aunque trató de no mostrarlo. La hacienda El Saguaro había pertenecido a la familia Torres por generaciones. Que la hubieran vendido, y a Diego Fuentes, de todas las personas, era preocupante. «Bueno, bienvenido al vecindario entonces», respondió don Joaquín con calma forzada. «Espero que respete los límites de propiedad». Diego sonrió antes de subir a su auto. «Oh, siempre respeto los límites, hasta que decido que es hora de expandirme». Con esas palabras inquietantes, arrancó su vehículo y se alejó. Cuando el auto desapareció en la distancia, Marisol miró a don Joaquín. «¿Qué significa esto? ¿Por qué compraría una hacienda aquí?» Don Joaquín sacudió la cabeza, preocupado. «No lo sé, Marisol, pero no es bueno. Diego Fuentes no hace nada sin un plan». Esa noche, después de cenar, don Joaquín se reunió con Raúl y otros trabajadores de confianza en su despacho. Marisol también fue invitada. «A partir de hoy quiero vigilancia extra en los límites con El Saguaro», ordenó don Joaquín. «Y alguien debe dormir en los establos cada noche, cerca de Relámpago». «¿Cree que intentará robarlo?», preguntó Raúl. «No lo sé, pero Diego Fuentes no es un hombre que acepte un no fácilmente, y ahora tiene fácil acceso a nuestra propiedad». Marisol pensó en Relámpago, en lo mucho que había avanzado, en cómo ayudaba a los niños. La idea de que pudiera terminar en peleas crueles o maltratado la llenaba de angustia. «Yo puedo dormir cerca de su corral», ofreció. «Relámpago me alertaría si alguien se acerca. Y yo también me quedaré ahí», añadió Mateo. «Entre los dos podremos vigilarlo bien». Don Joaquín asintió, agradecido. «Gracias. Mientras tanto, seguiremos con nuestro trabajo normal. No podemos dejar que ese hombre nos intimide».
Cuando todos se retiraron, don Joaquín se quedó solo en su despacho. Sacó de un cajón los libros de cuentas del rancho y comenzó a revisarlos. La situación financiera era peor de lo que había admitido ante los demás. La sequía había reducido sus ingresos drásticamente y las nuevas mejoras para los niños habían costado dinero. El cheque que Diego había ofrecido solucionaría todos sus problemas. Podría salvar el rancho, pagar a sus trabajadores, asegurar el futuro de las águilas, pero el costo sería relámpago, y eso era un precio que no estaba dispuesto a pagar. Don Joaquín cerró los libros de cuentas y se acercó a la ventana. En la distancia, podía ver el corral donde Relámpago descansaba bajo las estrellas. Junto al corral, una pequeña luz indicaba que Marisol estaba en su habitación, vigilante. «Encontraremos otra solución», murmuró para sí mismo. «Tiene que haberla». Lo que don Joaquín no podía ver era la figura oscura que observaba el rancho desde la colina cercana. Diego Fuentes contemplaba las águilas con una expresión calculadora. A su lado, uno de sus hombres esperaba instrucciones. «¿Cuándo lo haremos, jefe?», preguntó el hombre. «Pronto», respondió Diego. «Muy pronto. Primero, necesitamos saber exactamente dónde duermen todos, especialmente la chica y el viejo». «¿Y si se resisten?», Diego sonrió fríamente. «Todo tiene un precio, amigo mío. Algunos pagan con dinero, otros de maneras más dolorosas». Las nubes negras comenzaron a reunirse sobre el rancho Las Águilas 3 días después de la visita de Diego Fuentes. El viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los árboles y levantando el polvo del camino. Todos podían sentir la tormenta aproximándose. «Va a llover fuerte esta noche», comentó Raúl mientras ayudaba a Marisol a asegurar la puerta del corral de Relámpago. Marisol miró al cielo oscurecido. «Las tormentas ponen nervioso a Relámpago. Creo que le recuerdan la noche cuando lo capturaron. Estaré vigilándola cerca dijo Raúl, ajustándose el sombrero contra el viento. Pedro tomará el turno después de medianoche. Desde la compra de El Saguaro por Diego Fuentes, don Joaquín había establecido turnos de vigilancia alrededor del rancho. Nadie confiaba en las intenciones de su nuevo vecino. «Yo dormiré en los establos, como siempre», respondió Marisol. «Mateo estará en la habitación del otro lado». El primer trueno retumbó a lo lejos. Relámpago levantó la cabeza, alerta, con las orejas erguidas. «Tranquilo, amigo», murmuró Marisol acariciando su cuello. «Solo es ruido, no puede lastimarte». La tormenta llegó con toda su fuerza cerca de las 11 de la noche. La lluvia caía como si el cielo se hubiera abierto, golpeando con fuerza el techo del establo. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, seguidos por truenos ensordecedores. Marisol no podía dormir. Se levantó y se puso una chaqueta sobre el camisón. Salió de su pequeña habitación para revisar a Relámpago. Como esperaba, el caballo estaba inquieto, moviéndose nerviosamente de un lado a otro en su corral cubierto. «Shh, tranquilo», le habló suavemente, acercándose a la puerta del corral. «Estoy aquí contigo». Un relámpago particularmente brillante iluminó todo el establo, seguido inmediatamente por un trueno que pareció sacudir las paredes. Relámpago relinchó asustado. En ese momento Marisol escuchó un ruido diferente, que no era parte de la tormenta. Pasos sobre el suelo mojado, voces masculinas susurrando. «Mateo», llamó, pensando que podría ser el joven vaquero haciendo su ronda. No hubo respuesta. Las voces se silenciaron. Marisol sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Lentamente, retrocedió hacia su habitación. Necesitaba buscar ayuda, pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, 2 figuras oscuras aparecieron en la entrada del establo. «Ahí está la chica», exclamó una voz que Marisol no reconoció. «Agárrala», ordenó otra voz, «y no hagas ruido». Marisol corrió hacia el lado opuesto del establo buscando una salida. Los hombres la persiguieron. Uno de ellos la alcanzó y cubrió su boca con una mano áspera, impidiendo que gritara. «Quédate quieta si no quieres salir lastimada», le susurró al oído. Relámpago, sintiendo el peligro, comenzó a relinchar fuertemente y a golpear la puerta de su corral con sus patas delanteras. «Calla a ese maldito caballo», siseó uno de los hombres. «Va a despertar a todo el rancho». El hombre que sujetaba a Marisol la arrastró hacia la entrada del establo, mientras el otro intentaba acercarse al corral de Relámpago con una cuerda en la mano. En ese momento, una tercera figura apareció en la puerta. Era Mateo, alarmado por el ruido. «Marisol», gritó al ver la situación.
Sin dudarlo, se lanzó contra el hombre que la sujetaba. El forcejeo que siguió fue breve pero violento. Marisol logró liberarse y corrió hacia el corral de Relámpago. El caballo seguía relinchando y pateando la puerta. ¡Ayuda!, gritó Marisol con todas sus fuerzas. ¡Ladrones en el establo! Uno de los hombres sacó una pistola. ¡Cállate! Las luces de la casa principal se encendieron. Don Joaquín apareció en la distancia, corriendo hacia el establo con una escopeta en las manos, seguido por Raúl y otros vaqueros que habían escuchado los gritos. «¡Suéltenla!», ordenó don Joaquín, apuntando su arma. Todo sucedió muy rápido después. El hombre armado disparó hacia don Joaquín. El hacendado cayó al suelo, sujetándose el brazo izquierdo. Los vaqueros corrieron a ayudarlo, mientras los ladrones intentaban huir. «¡Van por Relámpago!», gritó Mateo, señalando al tercer hombre que ahora abría la puerta del corral. Sin pensar en el peligro, Marisol corrió hacia el corral y empujó la puerta con todas sus fuerzas, abriéndola por completo. Relámpago salió disparado, casi derribando al ladrón a su paso. «¡Relámpago!», llamó Marisol. Para sorpresa de todos, el caballo negro se detuvo y miró hacia ella. Marisol corrió a su lado y, en un movimiento que nunca antes había intentado, se impulsó sobre su lomo. Sin silla, sin riendas, sin nada que la asegurara, Marisol se aferró a la crin de Relámpago con ambas manos. «¡Vamos!», le dijo al caballo, apretando ligeramente sus piernas contra los costados del animal. Relámpago pareció entender. Con un poderoso impulso, salió galopando hacia la noche tormentosa, persiguiendo a los dos hombres que corrían hacia unos caballos atados a poca distancia. Los ladrones montaron sus caballos y escaparon por el camino que llevaba al río Sonora. La lluvia caía con fuerza, dificultando la visibilidad, pero Relámpago seguía el rastro sin vacilación, como si pudiera oler o sentir a los fugitivos. Marisol nunca había montado así antes. El pelaje mojado de Relámpago resbalaba bajo sus piernas y la lluvia le golpeaba la cara con fuerza, pero por alguna razón no tenía miedo. Sentía como si ella y Relámpago fueran uno solo, moviéndose en perfecta armonía a través de la tormenta. «Más rápido», susurró en el oído del caballo, aunque dudaba que pudiera escucharla bajo la lluvia torrencial. Sin embargo, Relámpago aumentó su velocidad, galopando como si conociera el camino de memoria. Pronto alcanzaron a los ladrones, que miraban hacia atrás con evidente sorpresa al ver a la chica montando al caballo salvaje sin ningún equipo. «¡Es una bruja!», gritó uno de ellos, su voz apenas audible por encima de la tormenta. Los hombres intentaron separarse, tomando caminos diferentes. Relámpago, sin necesidad de dirección por parte de Marisol, siguió al que parecía el líder. El camino los llevó directamente al río Sonora, normalmente tranquilo pero ahora convertido en una corriente furiosa debido a la lluvia. El ladrón se detuvo abruptamente al borde del agua crecida, dándose cuenta de que no podría cruzar. «¡Estás atrapado!», gritó Marisol, mientras Relámpago se detenía a unos metros de distancia. El hombre se volvió y bajo la luz de un relámpago, Marisol reconoció el rostro de uno de los guardaespaldas de Diego Fuentes. Su sospecha había sido correcta. «¡Apártate, niña!», amenazó el hombre sacando nuevamente su pistola. «O te juro que disparo al caballo». Marisol se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Inténtalo, Relámpago es más rápido que tu bala». No estaba segura si eso era cierto, pero sonaba convincente. El hombre dudó, apuntando su arma primero a ella, luego al caballo, indeciso. En ese momento, luces de vehículos aparecieron en el camino detrás de ellos. Dos patrullas de la policía de Santa Rosa, alertadas por los disparos en el rancho, habían llegado al lugar. El capitán Martínez y sus oficiales rodearon al hombre, que finalmente dejó caer su arma. «¿Estás bien, Marisol?», preguntó el capitán, acercándose cautamente a Relámpago. «Sí», respondió ella, aún aferrada a la crin del caballo. «¿Y don Joaquín?». «Lo están atendiendo. La bala solo rozó su brazo. Estará bien». El capitán miró con asombro a Relámpago. «¿Este es el famoso caballo salvaje? Parece bastante dócil contigo encima». Marisol sonrió, acariciando el cuello mojado de Relámpago. «No es dócil, solo confía en mí». De regreso en el rancho, encontraron al doctor González atendiendo a don Joaquín en la sala principal. El hacendado tenía el brazo vendado, pero estaba consciente y alerta. «¡Marisol!», exclamó al verla entrar, empapada pero ilesa. «Gracias a Dios que estás bien. ¿Y Relámpago?». «Está afuera, sano y salvo», respondió ella. «Atrapamos a uno de los ladrones. Era hombre de Fuentes». El capitán Martínez asintió. «Y el otro fue capturado cerca de El Saguaro. Ambos han confesado que Diego Fuentes los envió a robar el caballo».
¿Y Fuentes?, preguntó don Joaquín, intentando levantarse pero siendo detenido por el doctor. Lo encontramos en su hacienda fingiendo dormir, respondió el capitán. Tenía todo preparado para negar su participación, pero con la confesión de sus hombres no podrá escapar esta vez. Don Joaquín asintió, satisfecho, y luego miró a Marisol con una mezcla de asombro y orgullo. Me dijeron que montaste a Relámpago, sin silla ni nada. Marisol sonrió tímidamente. No tuve tiempo de pensar, solo sucedió. María estaría muy orgullosa de ti, dijo don Joaquín con voz suave. Yo lo estoy. El doctor González terminó de ajustar el vendaje. Necesitará reposo, don Joaquín. La herida no es grave, pero podría infectarse si no se cuida. Tengo un rancho que atender, doctor. Y tiene gente que puede ayudarlo, intervino Raúl, que acababa de entrar. Entre Marisol y yo podemos encargarnos de todo mientras se recupera. Don Joaquín miró a su viejo amigo y luego a Marisol. Finalmente asintió. Supongo que tienen razón. Unos días de descanso no me matarán. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. La lluvia había disminuido a una llovizna suave y los truenos sonaban más distantes. El peligro inmediato había pasado. Marisol salió al porche para comprobar cómo estaba Relámpago. El caballo esperaba pacientemente bajo un árbol cercano, como si supiera que su trabajo no había terminado hasta asegurarse de que todos estaban a salvo. «Ven, amigo», llamó Marisol suavemente. «Es hora de descansar». Relámpago se acercó al sonido de su voz. Por primera vez permitió que Marisol lo llevara de regreso al establo sin mostrar resistencia, caminando a su lado como si fueran viejos compañeros. En el horizonte, los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse, iluminando las nubes que se alejaban. Una nueva día amanecía en el rancho Las Águilas, un día que prometía cambios importantes después de la noche de la tormenta. La mañana después de la tormenta, don Joaquín fue trasladado al Hospital General de Hermosillo. Aunque él insistía en que solo era un rasguño, el doctor González fue firme. Necesitaba atención adecuada para prevenir infecciones. Es solo por precaución, explicó el doctor mientras los paramédicos lo subían a la ambulancia. 2 o 3 días de observación, nada más. Marisol, quien apenas había dormido después de los eventos de la noche, prometió visitarlo esa misma tarde. Ahora, con Raúl a cargo del rancho, ella tenía que ocuparse de Relámpago y los otros caballos. Se comportó como un verdadero héroe anoche, comentó Mateo mientras ambos limpiaban el establo. El joven vaquero tenía un moretón en la mejilla, resultado de su pelea con los ladrones. Siempre supe que había algo especial en él, respondió Marisol, cepillando el pelaje negro de Relámpago, que ahora permitía ser tocado con mucha más confianza que antes. A mediodía, Marisol fue a casa de su abuela Elena para contarle todo lo sucedido y recoger algunas hierbas medicinales. La anciana escuchó con atención la historia de la persecución nocturna. Montaste a Relámpago sin silla ni riendas, bajo la lluvia, persiguiendo a hombres armados, resumió Elena, sacudiendo la cabeza con una mezcla de orgullo y preocupación. Tienes el espíritu de tu padre, niña. No tuve miedo, abuela, confesó Marisol mientras ayudaba a Elena a preparar una mezcla de hierbas. Sentí como si Relámpago y yo fuéramos lo mismo, como si pudiera leer mis pensamientos. Elena sonrió. Eso es lo que pasa cuando dos almas se reconocen. No necesitan palabras. Esa tarde, Marisol y su abuela visitaron a don Joaquín en el hospital. Lo encontraron sentado en la cama, con el brazo vendado pero de buen humor. El capitán Martínez acababa de irse después de tomarle declaración. «Mis 2 mujeres favoritas», exclamó don Joaquín al verlas. «Pasen, pasen. Este lugar es aburrido como una misa en latín. Le trajimos algo para hacer su estancia más agradable», dijo Elena sacando un frasco pequeño de su bolso. «Té de hierbas. Ayudará con el dolor y la cicatrización». «Gracias, Elena. Siempre fuiste la mejor curandera de toda la región». Don Joaquín tomó el frasco con gratitud. Luego miró a Marisol. «¿Y cómo está nuestro campeón de 4 patas?» «Relámpago está bien», respondió Marisol. «Diferente, de alguna manera. Más tranquilo, como si algo hubiera cambiado en él anoche». «No me sorprende. Esa carrera bajo la lluvia debió ser algo especial». Don Joaquín hizo una pausa, pensativo. «El capitán Martínez me dio buenas noticias. Diego Fuentes está bajo arresto. Encontraron documentos en su casa que prueban no solo el intento de robo, sino también sus negocios con peleas ilegales de caballos». «¿Irá a la cárcel?», preguntó Marisol. «Eso parece, y por mucho tiempo, espero». La visita continuó con conversaciones ligeras.
Don Joaquín les contó sobre las enfermeras, Elena compartió chismes del pueblo y Marisol habló sobre los planes para seguir con las visitas de los niños al rancho. Cuando llegó la hora de marcharse, don Joaquín pidió hablar con Marisol a solas un momento. Elena entendió y salió discretamente de la habitación. Marisol, comenzó don Joaquín con voz seria. Lo que pasó anoche me hizo pensar mucho, sobre el rancho, sobre el futuro, sobre lo que realmente importa. ¿Se siente bien, don Joaquín?, preguntó ella, preocupada por su tono. Mejor que nunca, en realidad. Casi morir tiene ese efecto, sonrió para tranquilizarla. Mira, el rancho Las Águilas ha sido mi vida entera. Lo construí con María desde cero y siempre soñé con dejárselo a nuestro hijo. Pero Dios tenía otros planes. Marisol asintió en silencio. Todos en Santa Rosa conocían la historia del hijo de don Joaquín, fallecido cuando era apenas un niño. He estado solo mucho tiempo, aferrado al pasado, negándome a ver que el rancho necesitaba cambiar, crecer, adaptarse. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Hasta que llegaste tú con tu manera diferente de ver las cosas, con tu conexión especial con los animales, con tu capacidad de ayudar a esos niños. Solo hago lo que puedo, respondió Marisol modestamente. Haces mucho más que eso. Has traído vida nueva al rancho, y por eso, don Joaquín respiró hondo. Quiero ofrecerte ser mi socia en Las Águilas. Marisol lo miró, segura de haber escuchado mal. Su socia, pero... Yo no tengo dinero para invertir y soy muy joven y... No necesitas dinero, la interrumpió don Joaquín. Ya has invertido algo mucho más valioso, tu corazón, y en cuanto a la edad, María tenía 19 años cuando comenzamos el rancho. No sé qué decir, murmuró Marisol, abrumada. Di que sí. El rancho necesita tu visión, tu energía, tu don con los animales. Yo estoy viejo, Marisol. Necesito saber que Las Águilas quedará en buenas manos cuando yo no esté. Marisol pensó en su abuela, en su pequeña casa junto al río, en las plantas medicinales que eran el sustento de ambas. Tendría una condición, dijo finalmente. Dímela, mi abuela Elena, no puedo dejarla sola. Si pudiera vivir en el rancho también. Don Joaquín sonrió ampliamente. Por supuesto, de hecho estaba a punto de sugerirlo. La casa tiene habitaciones de sobra, y sus conocimientos sobre hierbas medicinales serían muy valiosos. Podríamos incluso iniciar un pequeño negocio con eso, junto con las visitas de los niños. Marisol sintió una mezcla de emociones tan intensas que no pudo contener las lágrimas. Gracias, don Joaquín. Acepto. 3 días después, don Joaquín regresó al rancho Las Águilas. Raúl lo ayudó a bajar del auto del doctor González, quien insistió en traerlo personalmente. Recuerde, nada de esfuerzos con ese brazo por al menos 2 semanas, advirtió el doctor antes de marcharse. Don Joaquín asintió distraídamente, su atención ya en el rancho que se extendía ante él. Por primera vez en años, lo miraba realmente, notando detalles que había pasado por alto. La pintura descascarada de la casa principal, los corrales vacíos, las cercas que necesitaban reparación. Se ve diferente, ¿verdad?, comentó Raúl, notando su mirada. Veo lo que he estado ignorando por demasiado tiempo, viejo amigo. Don Joaquín puso su mano sana en el hombro de Raúl. Pero eso va a cambiar. Este lugar va a volver a ser lo que era, o mejor. ¿Y cómo piensa hacer eso? La sequía sigue y nuestros recursos son limitados. Con ideas nuevas, con ayuda. Don Joaquín sonrió misteriosamente. Tenemos una reunión esta tarde. Todos deben estar presentes. Esa tarde los trabajadores del rancho se reunieron en la sala principal de la casa. Estaban todos: Raúl, Mateo, Pedro, los demás vaqueros, doña Lupe la cocinera. También estaban Marisol y su abuela Elena, sentadas junto a don Joaquín. Amigos, comenzó don Joaquín, poniéndose de pie con algo de dificultad. Primero quiero agradecerles su lealtad. Lo que pasó hace 3 noches pudo haber sido una tragedia, pero gracias a ustedes, especialmente a Marisol y Mateo, logramos salir adelante. Hubo murmullos de aprobación. Mateo se sonrojó ligeramente ante la mención de su nombre. Segundo, quiero anunciarles algunos cambios importantes para el futuro del rancho. Don Joaquín hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes. Las Águilas ha sido siempre un rancho de caballos, y seguirá siéndolo, pero vamos a expandir nuestra misión. A partir de ahora, también seremos un lugar de sanación. ¿Un lugar de sanación?, preguntó Pedro confundido. Sí. Lo que comenzó con Relámpago y los niños que lo visitan va a crecer. Vamos a establecer un programa formal de terapia con caballos.
La doctora Luz Ramírez del Hospital Infantil de Hermosillo vendrá la próxima semana para ayudarnos a estructurarlo. Los trabajadores intercambiaron miradas, algunos entusiasmados, otros dudosos. Además, continuó don Joaquín, vamos a empezar un pequeño negocio de hierbas medicinales bajo la dirección de doña Elena Vega, quien se mudará al rancho junto con su nieta Marisol. Elena inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, mientras los demás la saludaban con respeto. Y finalmente, don Joaquín puso su mano en el hombro de Marisol. Quiero presentarles oficialmente a mi nueva socia en el rancho Las Águilas, Marisol Vega. Se hizo un silencio momentáneo, seguido por una oleada de felicitaciones. Raúl fue el primero en acercarse a Marisol. No podría haber elegido mejor, dijo con sinceridad estrechando su mano. Tienes un don que este rancho necesita. Mateo aplaudía con entusiasmo. Esto es genial. Ahora podrás enseñarnos a todos cómo hablar con los caballos. Entre risas y conversaciones animadas, don Joaquín se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el corral donde Relámpago pastaba tranquilamente. El caballo que una vez fue el más salvaje de Sonora, ahora parecía en paz. ¿Está bien, don Joaquín?, preguntó Marisol, acercándose a él. Mejor que bien, hija, sonrió, usando por primera vez ese término cariñoso con ella. Siento que María estaría orgullosa de esta decisión. De alguna manera, me recuerdas a ella, no en el aspecto físico, sino en tu espíritu. Es un gran honor que diga eso. Es la verdad. Don Joaquín miró nuevamente por la ventana. Sabes, cuando Relámpago llegó al rancho durante esa tormenta hace 3 años, pensé que era una señal. No sabía de qué, pero sentía que era importante. Ahora lo entiendo. ¿Qué entiende? Que a veces lo que parece un problema resulta ser la solución. Relámpago nos trajo a ti, y tú nos estás trayendo una nueva vida al rancho. La celebración continuó hasta entrada la noche. Elena habló con doña Lupe sobre las hierbas que plantaría en el jardín. Raúl y los vaqueros discutieron los cambios necesarios para acomodar a los niños que vendrían para la terapia. Mateo no se separó de Marisol, escuchando atentamente sus ideas para el futuro. Cuando todos se fueron a dormir, don Joaquín se quedó solo en la sala. Como cada noche desde hacía años, miró el retrato de María sobre la chimenea. Tenías razón, vieja, murmuró con una sonrisa. Siempre me decías que había que cambiar con los tiempos, que no podía aferrarme al pasado para siempre. Levantó su vaso en un brindis silencioso. Pues mira, finalmente te hice caso. Mejor tarde que nunca, ¿no? Afuera, la luna brillaba sobre el rancho Las Águilas, iluminando un lugar que parecía despertar de un largo sueño, listo para comenzar de nuevo. A la mañana siguiente, el rancho Las Águilas despertó con una energía diferente. Elena y Marisol se mudaron ese mismo día, ocupando 2 habitaciones en el ala este de la casa principal. Don Joaquín había insistido en que no se quedaran en los establos. La familia debe estar junta, dijo mientras Raúl y Mateo ayudaban a trasladar las pocas pertenencias de las mujeres. Elena no perdió tiempo. Apenas instalada recorrió los alrededores de la casa buscando el mejor lugar para su jardín de hierbas medicinales. Aquí, decidió, señalando un espacio soleado cerca de la cocina. La tierra es buena y está protegido del viento. Don Joaquín, con el brazo todavía vendado pero mucho mejor de ánimo, asintió con aprobación. Pide a los muchachos lo que necesites, tierra, semillas, herramientas, lo que sea. En pocos días, lo que antes era un espacio vacío se transformó en un colorido jardín. Elena plantó manzanilla, romero, lavanda, sábila y docenas de otras plantas medicinales que trajo de su antigua casa. Hasta doña Lupe, la cocinera, se entusiasmó y comenzó a ayudar con el riego matutino. Mis abuelos usaban estas hierbas, comentaba mientras Elena le enseñaba los nombres. Había olvidado cuántos sabían. Mientras tanto, Marisol trabajaba con Relámpago y los otros caballos del rancho. Desde la noche de la tormenta, el caballo negro parecía completamente transformado. Ya no mostraba agresividad ni miedo y permitía que Marisol lo montara regularmente, aunque seguía receloso con la mayoría de los demás. Una mañana, mientras Marisol cepillaba a Relámpago en el corral, tuvo una idea que compartió con don Joaquín durante el almuerzo. He estado pensando, comenzó, sobre los niños que vienen a ver a Relámpago. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó don Joaquín, sirviéndose más de los frijoles que doña Lupe había preparado. Creo que podríamos hacer más que solo mostrarles el caballo. Podríamos dejar que lo monten, que lo cuiden, que sientan lo que yo siento cuando estoy con él. Don Joaquín dejó la cuchara a medio camino hacia su boca. ¿Montar a Relámpago? Pero si apenas deja que tú lo montes. Yo estaría con ellos, por supuesto.
Y comenzaríamos con los más pequeños, son más ligeros. Pienso en Tomás, el hijo de los Martínez. Su madre dice que desde que visitó el rancho, habla mucho más. Don Joaquín parecía escéptico. Es demasiado peligroso. Relámpago sigue siendo un caballo salvaje, y esos niños son frágiles. Por eso mismo puede funcionar, intervino Elena, que escuchaba la conversación. Los niños no tienen las mismas ideas preconcebidas que los adultos. No ven a un caballo salvaje, solo ven a un amigo grande. Marisol asintió, agradecida por el apoyo de su abuela. Podríamos empezar con algo muy simple, quizás solo sentarlos en Relámpago mientras yo los sostengo, para que sientan su calor, su fuerza. Don Joaquín dudó, pero algo en la convicción de Marisol le hizo reconsiderar. Está bien, podemos intentarlo con Tomás, pero yo estaré presente, y a la primera señal de peligro se acabó. 2 días después, los Martínez volvieron al rancho. Tomás, un niño de 6 años con grandes ojos oscuros y piernas debilitadas por la fiebre que había sufrido, estaba emocionado por ver a Relámpago nuevamente. «¡Caballo grande!», exclamó cuando llegaron al corral donde Marisol esperaba con Relámpago ya preparado. El caballo negro llevaba una manta suave sobre su lomo, pero ni silla ni riendas. «Hoy tienes una sorpresa, Tomás», le dijo Marisol, agachándose a su altura. «¿Te gustaría montar a Relámpago?». Los ojos del niño se abrieron como platos. ¿Montarlo? ¿Como un vaquero? Exactamente como un vaquero. La madre de Tomás parecía nerviosa. «No sé si es buena idea. Sus piernas». «Estaré con él todo el tiempo», aseguró Marisol. «Y Relámpago es muy cuidadoso». Con el permiso finalmente concedido, Marisol ayudó a Tomás a acercarse a Relámpago. El caballo se mantuvo perfectamente quieto, como si entendiera la importancia del momento. «Primero, salúdalo», instruyó Marisol. «Extiende tu mano para que te huela». Tomás obedeció, riendo cuando el hocico de Relámpago rozó su pequeña mano. «Me hace cosquillas». Con la ayuda de don Joaquín, Marisol levantó a Tomás y lo colocó suavemente sobre el lomo de Relámpago. El niño se aferró a la crin negra, su rostro iluminándose con una alegría que sus padres no habían visto en mucho tiempo. «Mamá, papá, estoy montando, soy un vaquero». Marisol guió a Relámpago lentamente alrededor del corral, sosteniendo a Tomás con una mano mientras hablaba suavemente al caballo. La expresión de don Joaquín cambió de preocupación a asombro cuando vio cómo Relámpago caminaba con extrema suavidad, como consciente de su preciosa carga. Después de varias vueltas, Tomás no quería bajarse. «Otra vez, por favor». «Mejor dejamos algo para la próxima visita», sugirió Marisol, ayudándolo a desmontar. Cuando los Martínez se marcharon, Tomás no dejaba de hablar, contando todo lo que había sentido sobre Relámpago. Sus padres miraron a Marisol y a don Joaquín con lágrimas en los ojos. «No había hablado tanto desde antes de enfermarse», dijo la señora Martínez. «Es como si hubiera encontrado su voz de nuevo». Don Joaquín, conmovido, miró a Marisol. «Tenías razón, hay algo especial en lo que haces con estos niños y con Relámpago». A partir de ese día, el programa creció rápidamente. La historia de Tomás se extendió por Santa Rosa y los pueblos cercanos. Pronto, otras familias comenzaron a contactar el rancho para preguntar si sus hijos también podían participar. La doctora Luz Ramírez, una pediatra respetada del Hospital Infantil de Hermosillo, se presentó una mañana en el rancho, curiosa por lo que había escuchado. «He leído sobre la equinoterapia», explicó mientras don Joaquín le mostraba las instalaciones. «Pero nunca pensé que encontraría un programa así en Sonora. No es realmente un programa todavía», admitió don Joaquín. «Solo estamos empezando, improvisando según las necesidades de cada niño». La doctora observó a Marisol trabajando con Relámpago y un niño pequeño con síndrome de Down. La gentileza del caballo y la conexión natural que Marisol establecía con ambos la impresionaron profundamente. «Esto tiene un potencial enorme», dijo finalmente. «Con algo de estructura y apoyo médico, podrían ayudar a docenas de niños». «¿Estructura?», preguntó don Joaquín. «Horarios regulares, evaluaciones antes y después, seguimiento médico». La doctora sonrió con entusiasmo. «Podría enviar a algunos de mis pacientes, niños que podrían beneficiarse especialmente de este tipo de terapia». Así, lo que comenzó como una idea espontánea de Marisol se convirtió en un programa formal. La doctora Ramírez visitaba el rancho una vez por semana, evaluando a los niños y documentando sus progresos. Don Joaquín adaptó uno de los edificios cercanos a los corrales como sala de espera y oficina.
Mateo, fascinado con el trabajo de Marisol, se ofreció como su asistente principal. El joven vaquero resultó tener un talento natural para trabajar con los niños más inquietos. «Me recuerdan a los potros», le confesó a Marisol un día. «Tienen toda esa energía que no saben cómo usar». Incluso Raúl, quien al principio había sido el más escéptico, acabó involucrándose. Su especialidad eran los adolescentes difíciles que otros no podían manejar. «Estos chamacos necesitan límites claros», explicaba. Igual que los caballos jóvenes, el impacto en el rancho fue evidente. Las finanzas comenzaron a mejorar gracias a las donaciones de familias agradecidas y al interés de empresas locales que querían apoyar el programa. El jardín de hierbas de Elena también atraía a personas que venían desde lejos para comprar sus remedios naturales. Una tarde, casi 6 meses después del inicio de las transformaciones, don Joaquín reunió a todos en la sala principal. Tenía noticias importantes. El periódico El Imparcial de Hermosillo quiere hacer un reportaje sobre nuestro trabajo, anunció, mostrando una carta. Y la televisión estatal también está interesada. ¿Televisión?, exclamó doña Lupe. «Tendré que limpiar la cocina extra bien». Todos rieron, pero la noticia era realmente importante. El reconocimiento público significaba más apoyo para el programa y más niños que podrían beneficiarse. Esa noche, comenzó a formarse una tormenta similar a la de aquel día fatídico, cuando intentaron robar a Relámpago. El viento aullaba alrededor del rancho y los relámpagos iluminaban el cielo oscuro. Preocupada, Marisol fue a revisar a Relámpago antes de acostarse. El caballo estaba inquieto en su corral, moviendo la cabeza nerviosamente cada vez que un trueno sonaba. «Tranquilo, amigo», le habló suavemente, acariciando su cuello. «Es solo una tormenta, pasará pronto». Pero Relámpago seguía nervioso. Sus ojos miraban constantemente hacia las montañas lejanas, visibles cuando los relámpagos iluminaban el horizonte. «¿Qué pasa? ¿Qué ves allá?», preguntó Marisol, siguiendo su mirada. El caballo relinchó suavemente, como si quisiera explicarle algo que ella no podía entender. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado. Marisol se levantó temprano como siempre y fue directamente al corral de Relámpago. Para su horror, encontró la puerta abierta y el corral vacío. «¡Relámpago!», gritó, mirando a su alrededor con desesperación. «¡Relámpago!». Raúl y Mateo acudieron corriendo al escuchar sus gritos. «¿Qué pasa?», preguntó Raúl. «Relámpago no está. Alguien debió abrir la puerta durante la noche». Los tres revisaron el corral cuidadosamente. No había señales de que la cerradura hubiera sido forzada. De hecho, parecía haber sido abierta desde dentro, aunque eso era imposible. Tal vez la tormenta lo asustó y empujó la puerta hasta que cedió, sugirió Mateo. Organizaron un grupo de búsqueda inmediatamente. Vaqueros a caballo recorrieron los alrededores del rancho, llamando a Relámpago. Marisol cabalgó hasta las colinas donde solían verse caballos salvajes. Al anochecer, todos regresaron sin noticias. No había rastro de Relámpago por ninguna parte. «Ha vuelto a las montañas», dijo don Joaquín poniendo una mano en el hombro de Marisol. Quizás la tormenta despertó su instinto salvaje. Recuerda que nunca dejó de ser libre en su corazón. Marisol asintió, con lágrimas en los ojos. Entendía que Relámpago tenía derecho a buscar su libertad, pero el dolor de su partida era intenso. «Los niños lo extrañarán», murmuró. «Yo lo extrañaré». «Lo sé, hija, pero debemos estar agradecidos por el tiempo que nos dio». Durante los siguientes 2 días, el rancho pareció más silencioso. Los niños que venían para terapia preguntaban por Relámpago, y Marisol les explicaba con palabras sencillas que había regresado a su hogar en las montañas. «Como cuando tú regresas a tu casa después de visitarnos», les decía, tratando de sonreír a pesar de su tristeza. En la tarde del tercer día, mientras Marisol trabajaba con otro de los caballos, un sonido familiar la hizo voltear hacia el camino de entrada al rancho. Un relincho poderoso que conocía demasiado bien. «¡Relámpago!», gritó, soltando el cepillo que tenía en la mano. Efectivamente, allí estaba el caballo negro, galopando hacia el rancho, pero no venía solo. A su lado corría una yegua de color gris claro, que cojeaba ligeramente de una pata delantera. «Don Joaquín, Raúl, vengan a ver esto», llamó Marisol, corriendo hacia los caballos. Todos acudieron a presenciar el increíble espectáculo. Relámpago había regresado voluntariamente y había traído consigo a otra caballo salvaje, una yegua hermosa pero claramente herida. Cuando Marisol se acercó, Relámpago la saludó con un suave resoplido, como diciendo: «Mira lo que encontré». La yegua, en cambio, se mantuvo cautelosa, aunque permitió que Relámpago la guiara hacia el rancho.
Es un milagro, murmuró Elena, que había salido al escuchar el alboroto. Se fue para ayudar a uno de los suyos y la trajo aquí para que la curemos. Don Joaquín, Raúl y los demás observaban asombrados mientras Marisol, hablando con la misma suavidad que usaba con Relámpago, logró acercarse lo suficiente a la yegua para examinar su herida. Parece un corte profundo. Quizás se lastimó con alguna roca, dijo. Necesitará medicinas y descanso. Pues bienvenida sea, declaró don Joaquín con una sonrisa. Cualquier amiga de Relámpago es amiga nuestra. Mientras guiaban a los dos caballos hacia el establo para atender a la yegua, Marisol miró a Relámpago con ojos llenos de admiración y cariño. Siempre supe que eras especial, le dijo en voz baja, pero nunca imaginé cuánto. La yegua gris que Relámpago trajo al rancho necesitaba atención inmediata. Marisol, con la ayuda de Elena, limpió cuidadosamente la herida en su pata delantera mientras Mateo sostenía una lámpara para iluminar mejor. Es un corte profundo, comentó Elena, examinando la lesión. Necesitaré preparar un ungüento especial con caléndula y miel. ¿Se pondrá bien?, preguntó Mateo preocupado. Sí, respondió Marisol con seguridad. Es fuerte y parece confiar en nosotros, o al menos en Relámpago. La yegua salvaje, aunque tensa, se dejaba tocar por Marisol. De vez en cuando giraba la cabeza para mirar a Relámpago, que permanecía cerca como un guardián silencioso. Deberíamos ponerle un nombre, sugirió don Joaquín, que observaba desde la puerta del establo. Marisol miró el pelaje gris claro del animal, que brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara. Luna, dijo. Su color me recuerda a la luna llena. Luna, repitió don Joaquín. Me gusta. Bienvenida al rancho Las Águilas, Luna. Durante las siguientes 2 semanas, Marisol y Elena cuidaron a Luna con dedicación. La herida comenzó a sanar bien, pero había algo más que llamó la atención de Elena mientras examinaba a la yegua. Marisol, dijo una mañana mientras aplicaban el ungüento diario. Mira su vientre, ¿notas algo? Marisol observó con atención. El vientre de Luna parecía ligeramente abultado, más redondeado de lo normal. ¿Está...? Elena asintió. Creo que está preñada, probablemente de unos 3 meses. La noticia corrió rápidamente por todo el rancho. Relámpago no solo había traído a una yegua herida, había traído a una futura madre. Esto es maravilloso, exclamó don Joaquín cuando se lo contaron. El primero de una nueva generación de caballos en Las Águilas. Raúl, siempre más práctico, comenzó de inmediato a preparar un espacio especial para cuando llegara el momento del parto. Mateo se dedicó a leer todo lo que pudo encontrar sobre cuidados para yeguas embarazadas. Mientras tanto, el programa de terapia con caballos continuaba creciendo. La doctora Ramírez traía cada semana más niños del Hospital Infantil de Hermosillo. Relámpago, sorprendentemente, parecía aún más paciente con los pequeños ahora que Luna estaba en el rancho. Es como si quisiera impresionarla, comentó Mateo a Marisol una tarde, mientras veían a Relámpago permitir que una niña pequeña con parálisis cerebral lo cepillara. O quizás quiere mostrarle que este es un buen lugar para su potrillo, respondió Marisol. Un día, cuando Luna ya se movía cómodamente por el rancho con su pata casi completamente curada, llegaron visitantes inesperados. Un hombre y una mujer, bien vestidos y con cámaras profesionales, se presentaron en la entrada principal. Buenos días, saludó el hombre. Soy Carlos Vázquez, periodista de El Imparcial, y ella es mi compañera, Silvia Rojas, fotógrafa. Tenemos una cita con don Joaquín Mendoza. Don Joaquín los recibió en la sala de la casa principal. Estaba nervioso pero emocionado. Era la primera vez que el periódico más importante de Hermosillo se interesaba en su rancho. Hemos oído historias fascinantes sobre este lugar, comenzó Carlos después de las presentaciones. Un caballo salvaje indomable que ahora ayuda a niños con discapacidades, una joven que puede hablar, con los animales, hierbas medicinales, suena casi mágico. No hay magia aquí, respondió don Joaquín con una sonrisa. Solo trabajo duro y corazones dedicados. Permítanme mostrarles. El recorrido por el rancho impresionó visiblemente a los periodistas. Silvia no dejaba de tomar fotografías de los niños con los caballos, de Elena en su jardín de hierbas, de Marisol trabajando con Relámpago y Luna. ¿Es cierto que este caballo negro era completamente salvaje?, preguntó Carlos mientras observaba a Relámpago permitir que Marisol lo montara sin silla ni riendas. Más que salvaje, confirmó Raúl, que los acompañaba.
Era un demonio. Nadie podía acercarse a él sin arriesgar la vida, hasta que llegó Marisol. La entrevista duró horas. Carlos quería saberlo todo: cómo habían capturado a Relámpago durante una tormenta, cómo Marisol logró ganarse su confianza, el intento de robo, la llegada de Luna, los planes futuros para el rancho. ¿Y cuándo esperan que nazca el potrillo?, preguntó finalmente. En aproximadamente 5 meses, según nuestra estimación, respondió Elena. Será a finales de primavera, un buen momento para un nacimiento. Cuando los periodistas se fueron, prometiendo que el artículo saldría el domingo siguiente, don Joaquín reunió a todos en la cocina para celebrar con limonada fresca preparada por doña Lupe. Esto podría ser muy bueno para el rancho, comentó. Más familias conocerán nuestro programa, más niños podrán beneficiarse, y más personas querrán los remedios de Elena, añadió Marisol, sonriendo a su abuela. El artículo en El Imparcial superó todas sus expectativas. Ocupaba 2 páginas completas en la sección dominical, con fotografías hermosas y un texto conmovedor que relataba la transformación del rancho Las Águilas de un simple criadero de caballos a un centro de sanación. El caballo salvaje que sana corazones, decía el titular. La historia de Relámpago, Marisol y los niños tocó a muchos lectores. En los días siguientes el teléfono del rancho no dejó de sonar, pero la mayor sorpresa llegó 2 semanas después, cuando una furgoneta con el logotipo de Televisión Azteca se detuvo frente a la casa principal. «Vienen a hacer un reportaje para Televisión Nacional», exclamó doña Lupe, asomándose por la ventana de la cocina. «¡Santa madre! Tengo que arreglarme el cabello». El equipo de televisión pasó un día entero filmando cada aspecto del rancho. Entrevistaron a don Joaquín sobre la historia del lugar, a Elena sobre sus hierbas medicinales, a la doctora Ramírez sobre los beneficios terapéuticos de los caballos, pero su interés principal era Marisol y Relámpago. ¿Podrías mostrarnos cómo trabajas con él?, pidió la presentadora, una mujer elegante de Ciudad de México llamada Gabriela Montero. Marisol, aunque tímida frente a las cámaras, accedió. Con naturalidad, llamó a Relámpago, quien acudió de inmediato. Ante los ojos asombrados del equipo de televisión, montó al caballo negro sin ningún equipo y cabalgó alrededor del rancho, moviéndose como si ambos fueran un solo ser. «Extraordinario», murmuró el camarógrafo. «Nunca había visto algo así». La primavera llegó, y con ella, los preparativos para el nacimiento del potrillo de Luna. El vientre de la yegua había crecido notablemente. Relámpago se mantenía siempre cerca, como si entendiera perfectamente lo que estaba por venir. Una noche cálida de mayo, Marisol se despertó sobresaltada. Tenía la sensación de que algo importante estaba ocurriendo. Se vistió rápidamente y salió hacia el establo donde Luna descansaba. Al llegar, encontró a la yegua inquieta, moviéndose nerviosamente en círculos. Relámpago estaba fuera del corral, relinchando suavemente como si la animara. «Ya viene», murmuró Marisol, y corrió a despertar a Elena y a don Joaquín. Todos se reunieron en el establo, esperando en silencio respetuoso mientras Luna traía nueva vida al mundo. Elena preparó agua caliente y toallas limpias, aunque rara vez eran necesarias. Los caballos suelen parir sin complicaciones. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron realmente apenas 2 horas, Luna dio a luz a un hermoso potrillo negro. Para asombro de todos, tenía una pequeña mancha blanca en forma de estrella en la frente, exactamente como Relámpago. «No hay duda de quién es el padre», comentó Raúl, quitándose el sombrero con respeto. «Es perfecto», susurró Marisol, observando cómo Luna limpiaba a su cría con ternura. Don Joaquín, emocionado como no lo habían visto en años, decidió allí mismo que esto merecía una celebración especial. «Haremos una fiesta», anunció, «una gran fiesta para todo el pueblo, para presentar a nuestro nuevo residente y celebrar todo lo que hemos logrado». 2 semanas después, el rancho Las Águilas se llenó de gente como no sucedía en décadas. Vinieron familias de Santa Rosa, de Las Palmas, de El Saguaro y hasta de Hermosillo. Los niños del programa de terapia llegaron con sus padres, emocionados por conocer al nuevo potrillo, a quien habían llamado Esperanza, a sugerencia de una de las pequeñas pacientes. Don Joaquín, vestido con su mejor traje y apoyado en un bastón tallado, su brazo ya estaba completamente curado, pero últimamente sentía dolores en la rodilla. Recibía a los invitados con evidente orgullo. Elena había preparado tés especiales y remedios naturales para regalar, y doña Lupe había cocinado durante 3 días para alimentar a todos los asistentes.
A mediodía, cuando el rancho estaba lleno de risas y conversaciones, don Joaquín llamó la atención de todos. «Amigos», comenzó, su voz fuerte a pesar de su edad. «Hace poco más de 3 años, una noche de tormenta nos trajo a un caballo salvaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hoy, ese mismo caballo nos ha regalado una nueva vida, un símbolo de esperanza para el futuro del rancho Las Águilas». Los invitados aplaudieron mientras miraban hacia el corral donde Luna y su potrillo descansaban bajo el sol de mayo. «Pero esto no hubiera sido posible sin una persona muy especial», continuó don Joaquín, «alguien que nos enseñó a todos una forma diferente de ver el mundo, de entender a los animales, de conectar con la naturaleza. Marisol Vega, mi socia, y si me lo permite, la hija que nunca tuve». Marisol, sorprendida por las palabras de don Joaquín, se sonrojó mientras todos aplaudían. «Para celebrar este día», concluyó el hacendado, «Marisol nos mostrará lo que significa la verdadera conexión entre un humano y un caballo». Con un nudo en la garganta por la emoción, Marisol se dirigió hacia donde esperaba Relámpago. Sin palabras, se comunicó con él a través de gestos y miradas. El caballo negro, majestuoso bajo el sol de mediodía, se acercó voluntariamente. Ante los ojos maravillados de todos los presentes, Marisol montó a Relámpago sin ningún equipo. Juntos, realizaron una demostración que parecía una danza. Giros, saltos, carreras rápidas y paradas precisas, todo sin una sola palabra o toque visible. «Es como si leyera su mente», murmuró alguien entre la multitud. Cuando terminaron, el silencio asombrado dio paso a un aplauso atronador. Los niños gritaban de emoción, los adultos sacudían la cabeza con incredulidad. Al atardecer, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, don Joaquín, Marisol y Elena observaban a Relámpago, Luna y Esperanza desde la galería de la casa principal. Los 3 caballos pastaban tranquilamente bajo el cielo teñido de naranja y rosa. «¿Sabes qué me enseñó Relámpago?», dijo Marisol después de un largo silencio. «¿Qué cosa?», preguntó don Joaquín. «Que la libertad no siempre significa estar solo. A veces, la verdadera libertad es elegir a quién amar y dónde pertenecer». Don Joaquín asintió, comprendiendo profundamente las palabras de Marisol. María solía decir algo parecido, que el amor verdadero te hace más libre, no menos. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Sonora, una suave brisa movió el cabello de Marisol. Cerró los ojos, sintiendo en su corazón que había encontrado finalmente su lugar en el mundo, junto a su abuela, don Joaquín, y los caballos que habían cambiado su vida para siempre. «Este es nuestro hogar», murmuró, más para sí misma que para los demás. «Nuestro verdadero hogar». Y Relámpago, como si entendiera sus palabras, levantó la cabeza y relinchó suavemente en respuesta. Su figura poderosa recortada contra el cielo del atardecer, libre y en paz al mismo tiempo.